Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Esta noche compartiremos algunos relatos del auditorio. Nuevamente ofrezco una disculpa muy sentida si no he incluido todos los relatos que recibimos día a día. Son muchísimos. Todos ellos son valiosos, todos ellos son interesantes, cada uno de los relatos aporta algo nuevo que no conocíamos y nos lleva a conocer cada día algún detalle más de un mundo desconocido, de un mundo extraño, de un mundo que ocurre a veces muy cerca de nosotros y en otras ocasiones pareciera ser muy distante. ¿Qué le parece si comenzamos? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Y comenzamos yéndonos al Ecuador. Desde allá Karina nos platica una historia antigua. Estamos en la provincia del Cañar, en un sitio conocido como Biblián. A principios del siglo XX aquello era un sitio increíblemente tranquilo. Todas las personas se conocían, todas las personas convivían de alguna manera. Biblián, a principios del siglo XX, no tenía calles, no tenía energía eléctrica. Era un sitio apacible en donde las personas, de alguna forma, llevaban una vida cómoda, con sus tierras, sus animales, sus propios trabajos. Era más que suficiente, no hacía falta tener grandes autos, no hacía falta tener grandes lujos, las cosas valían mucho más que lo que pueden valer hoy en día. Quizá por eso esta historia nos ha gustado tanto. Allá vamos, y estamos en las afueras de aquella población en donde vive Francisco. Francisco es un tipazo, es el carpintero del pueblo. Es el hombre que hace muebles, que hace cosas, que va y arregla. Es un hombre joven. No está casado. Vive con su padre y su madre. Allá, afuera, lejos, en un lugar en donde además tienen animales, en donde tienen parcelas de cultivo, un sitio paradisíaco en donde, al caer la noche, hay un silencio total. Solamente, de cuando en cuando se escucha el ulular del viento acompañando el sonido de los animales de la noche. Francisco suele caminar todas las mañanas al pueblo para trabajar allá en su carpintería. Luego, al caer la tarde, 7 de la noche, viene de regreso a casa. El camino no es fácil. Hay que caminar bastante porque la casa de los abuelos está allá, lejos, en los campos. Así que, saliendo del pueblo, hay que caminar por una vereda, después caminar hacia abajo en una barranca, llegando a donde está un pequeño arroyo. Hay que cruzar por el puentecito porque ese arroyo a veces puede ser traicionero y cuando viene la corriente mejor que te agarre arriba del puente que abajo. Así es que Francisco se lo sabe bien. Camina por ahí cada tarde, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, a veces encuentra algún amigo en el pueblo y venga, no se engañe, no. Él no es de embriagarse, él es de platicar, de compartir, de comer algo rico y luego ya camina para el pueblo. Muy temprano en la madrugada, al campo, a los animales y luego al trabajo. Es una de esas personas que trabaja fuerte, que se siente orgullosa de lo que ha logrado y que además tiene una novia. Una novia que le encanta. Ya fue a hablar con los padres, ya estuvo allá un par de veces, a la antigua, nada de cositas ahí, nada, no. Muy simple. Va allá, platica con la chica, lo ven los papás, toda la gente sabe, etc. Él ya está planeando cómo hacerle para casarse. Tiene que juntar dinero, le gustaría vivir aparte de los padres. Es un hombre moderno. Para la época es un hombre moderno. El hecho está en que, bueno, un buen día, llega un tipo mucho más apantallador y aquella chica que se entiende no era de mucha cabeza, se fue con el otro. Simplemente el otro le habló bonito, traía alguna cosa bonita, traía alguna ropa diferente, venía de la gran ciudad o vaya usted a saber qué pasó. El hecho es que la chica aquella rompe el compromiso con Francisco y va y se casa con aquel pelele. Un par de días después, muy triste Francisco por aquella traición,
Va al pueblo, está sentado en una especie de taberna, cantina, algo así, y hay ahí unos conocidos y le preguntan por aquel incidente y él responde que bueno, pues qué se puede hacer, ¿no? Pero que a él le parece que eso no va a durar, que no tiene forma de que dure. Es más, se atreve a lanzar una de esas sentencias fuertes. Estoy seguro de que no va a durar. Yo se los digo. Alguien por ahí lo ha oído. Alguien por allá lo ha entendido. Alguien más por ahí se ha imaginado que se refiere tal vez a que les va a hacer algo. Porque eso sí, Francisco es un tipo poderoso, fuerte, de esas personas que trabaja mucho y que por lo tanto tienen una complexión. Todo el mundo sabe que es un buen tipo, pero está herido, así es que alguien escucha eso y piensa, los va a ir a dañar, los va a matar, si los encuentra les va a hacer algo porque está dolido. Bueno, él no se refería a eso. Sale de ahí, se va a su casa y los días van pasando y como siempre él va, viene, sube, baja, hace las cosas que tiene que hacer, se despide de los viejos y se va a su taller. Regresa y va y viene, camina por aquel caminito en medio de la vegetación. Es Ecuador, es cálido, es agradable, ahí casi no hay ni invierno ni otra cosa. Así es que camina por ahí y todo parecería estar perfectamente bien. Es más, él ya le echó el ojo a otra chica. De hecho, esa otra chica sería su esposa y después de esa esposa nacerían varios hijos y de esos hijos nacerían otros hijos y después finalmente Karina que nos contó la historia. Así que es uno de esos momentos buenos de la vida. Y entonces ocurre aquello. Una de esas tardes noches, cuando viene de regreso a casa, se encuentra un sombrero. Sí, un sombrero. Toma el sombrero, lo revisa y ¡oh, qué barbaridad! Adentro del sombrero, escrito en la parte interior cerca del cintillo, hay el nombre de un conocido. Él no recuerda que el conocido haya ido a verlo nunca. Sabe quién es, pero no es un amigo, es una persona que conoce. Vive lejos de ahí. ¿Por qué estaría ahí su sombrero? Ese hombre no tiene tierras. No tiene nada que ir para allá. Bueno. Recoge el sombrero y sigue caminando con la idea de, quizás si se lo encuentra, devolvérselo. A lo mejor lo trajo el viento. Llega a la casa y lo pone por ahí en alguna parte y se olvida del asunto y el tiempo sigue corriendo. Y así es como de pronto un día ha pasado una semana, después un mes, después 6 meses, después un año, ya casi ni se acuerda de aquella mujer que le traicionó y se fue con otro. Ahora está tan entusiasmado con esta novia que tiene que es genial. Está ya pensando en eso del matrimonio, pero hay que ir con cautela, no hay que ser aborazado, hay que hacer las cosas bien como debe de ser. Y él sigue con eso y llega el tiempo de la cosecha. Y entonces va al pueblo y hace una invitación para que la gente de allá vaya a ayudarlo a la cosecha. Es algo regular, algo que se hace siempre. Las gentes del pueblo van allá, ayudan a cosechar y al terminar van a comer a la casa, se les da algo. No exactamente dinero, era más como colaboración. Pero se convive sabroso, comen bien, se la pasan bromeando, se ríen mucho. Es un trabajo fuerte, pero a cambio de eso reciben algo de la cosecha, una buena comida y una buena amistad. El hecho es que están ahí entre risas y bromas cuando de pronto un tipo se acerca y le dice: «Oye, Francisco, yo quiero hablar contigo». Lo mira y le dice: «Ah, tu sombrero». Y se mete a la casa y le trae su sombrero y dice: «Ten, toma, lo encontré. Ya se me había olvidado tanto tiempo sin verte. Mira, aquí está». Aquel hombre toma el sombrero, lo mira. De esas ocasiones en las que una persona no sabe qué decir. Lo vuelve a ver, lo gira, lo pone abajo y entonces mira fijamente a Francisco y le hace una confesión. «Francisco, mi sombrero está aquí por una razón. Te lo voy a decir. Hace tiempo, ¿te acuerdas que en la cantina esta dijiste que esa relación no iba a durar?» Y Francisco se ríe y dice: «Y como tal, ¿eh? Y como tal, porque 6 meses después ya estaban separados ese par. Yo lo sabía, no eran el uno para el otro». «Sí, bueno, sabemos que a eso te referías, pero en ese momento se corrió la voz de que querías matarlo, al tipo». «Hombre, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo voy a ir a matarlo? Eso fue lo que se corrió por ahí, es lo que entendieron». «Bueno, ¿y eso qué? Ya pasó.
No, no, no es eso. Lo que pasa es que ese hombre nos pagó para que te matáramos. Francisco se queda muy sorprendido. Dice, bueno, ¿y por qué vienes a decírmelo? ¿En qué cabeza cabe? Lo que pasa es que, bueno, yo nunca estuve de acuerdo. Tenía la idea de que cuando te fuéramos a agarrar te iba a gritar para que corrieras o algo, pero nunca pudimos acercarnos. Sé cómo es eso. Sé cuando ya teníamos listo todo, estuvimos esperándote, allá cerca del puente, bajando la cañada donde nadie te iba a ver ni te iba a oír. En medio de aquello, ¿quién se iba a dar cuenta? Te iban a aventar al río y ahí te iban a dejar que te llevara. ¡Hombre, qué bárbaro! Bueno, pues ya me lo has dicho, ya que no, es que ahí no termina. ¿Por qué? Porque no pudimos. Porque cada vez que nos parábamos ahí a esperarte, cuando aparecías, ¿de dónde sacabas tanta gente? ¿Cómo tanta gente? Venías con 6, 7 gentes que te venían acompañando y los oíamos reírse y platicar entre ellos, y tú ibas en medio. Así como te íbamos a tomar, así como te íbamos a asaltar, no podíamos. ¿Es en serio? Sí, ¿y qué pasó? Bueno, la primera vez te vimos con toda esa gente. La segunda vez estuvimos esperando igual. Supusimos que ese día no vendría nadie contigo porque habían venido los días pasados, pero cuando ibas llegando al puente nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Ahora eran más. Cruzaste el puente, cruzaron ellos y todo el mundo se fue para tu casa. Pensamos que tenías algún convivio, dijimos no se puede. ¿Y luego? La tercera vez igual, te vimos llegar. Y venías con toda esa gente rodeado. Venían riéndose, los vimos, venían platicando. Había mujeres, había hombres. ¿Y quiénes eran? Pues no lo sabemos. Venían contigo, ¿cómo vamos a saberlo nosotros? Bueno, pues, ¿y qué pasó? Te seguiste derecho, pero esta vez dijimos vamos a ver de qué se trata. Pensamos que había fiesta en tu casa, que había jaleo. Dije, bueno, a lo mejor cuando ya salga nos va a acompañar y ahí lo agarramos. Llegamos a tu casa y todo estaba oscuro. No había ninguna luz prendida. No había una vela, no había nada. Nosotros pensamos que había fiesta, pero eso no era una fiesta. Entonces, uno de aquellos dijo que se iba a asomar por la ventana a ver qué había. Pero cuando se asomó por la ventana no vio nada. Nada más te vio a ti. Y entonces comenzaron a caernos piedras. Nos empezaron a aventar piedras grandes, chiquitas, medianas, de todo. Nos pegaron duro. Pensamos, nos estaban esperando. Corre, ya nos descubrieron. Y todos corrimos hasta el pueblo. Este hombre se confiesa y dice, yo no quería hacerte nada, yo era el que iba a avisarte que te iban a hacer algo. Cuando se acercaran yo te iba a gritar para que corrieras. Ah, bueno, sí. Total, aquel hombre se disculpa muchísimo y se retira. Cuando ya va de salida, Francisco le grita, oye, ¿y eso cuándo fue? En tales fechas. Francisco se quedó pensando en un minuto. A él nunca lo había acompañado nadie. Nunca. Ni siquiera recordaba alguna vez que hubiera habido una fiesta en la casa de los viejos. Ahí no se hacía ninguna fiesta, nadie lo había acompañado jamás. Pero él además no recordaba haber visto a nadie. Tenía presente aquella vez del sombrero, pero él estaba seguro de que nadie lo había acompañado. Es extraño. Pero después que lo platicó con sus padres, fue su madre la que le dijo, ay, hijo, yo siempre te ando encomendando a las ánimas del purgatorio. Yo creo que ellos te vinieron a acompañar. Y tiempo después, se casó con la mujer que quería y que a él lo quería, y llevaron una estupenda vida hasta que, finalmente, tuvo que volver allá arriba de donde venimos todos, dejando tras de sí una larga historia de personas con una sensibilidad especial, porque esta fue la primera historia. Pero en la familia de Karina durante años han tenido episodios extraños en los que de pronto alguien que no es de este mundo aparece a su lado para cuidarles, para acompañarles, en situaciones por demás inusuales. Ahora déjeme que le platique una historia de Monterrey, Nuevo León, en el norte de México. Guille y su esposo se acababan de casar por allá de 1995, todavía no tenían hijos, así es que se fueron de paseo, y se fueron a los Estados Unidos.
Más particularmente, se fueron a Los Ángeles, California, a la casa de una parienta. Estando allá, aquella persona tenía niños pequeños. En algún momento fueron a dar la vuelta y había una venta de garage. Esto es una venta en donde las personas sacan afuera de su casa un montón de cosas que ponen a la venta y los vecinos, la gente que va pasando, se bajan a ver si hay algo de su interés. Es muy frecuente que hagan esto. El hecho es que cuando regresan de la venta de garage, uno de los pequeños trae consigo un muñequito monísimo. Es un muñequito como de Halloween, de esos que tiene una cabeza de calabaza, un overol azul, su suétercito, todo muy lindo. A Guille le parece que es un juguete muy bonito y le dice al niño que está muy lindo aquello y lo felicita, y el niño gentilmente y con un cariño grande le dice: tía, tenlo, te lo regalo. No, ¿cómo crees? Total, el niño le dice: no, yo ya no lo quiero porque ya te lo regalé. Bueno. Encantada con aquello, regresan unos días después a Monterrey, en donde lo coloca por ahí en un juguetero. Es algo bonito. Y tiene ahí otras cositas así muy lindas. Aunque no tiene niños, le gustan esas cosas. Y resulta que tienen un gato. Un gatito, es pequeño, es un gatito blanco, de estos normales, pues, un gato. Y se dan cuenta que el gato tiene particular afición por ese muñeco. Les hace gracia porque además el gato es chiquito y el muñeco es prácticamente del tamaño del gato. Va, lo agarra, lo jalonea, lo lleva, lo trae, y ellos lo interpretan como que es su juguete. Corre para un lado con aquello, corre para otro, lo ajetrea, les hace mucha gracia. No lo rompe, simplemente lo juguetea. Bueno, no le presta tanta atención, aunque ciertamente había cosas raras. Como aquel día que la vecina de abajo le tocó la puerta. Acababan de llegar del trabajo y de sus cosas. Todavía no tenían niños. Solo para comentarle que había escuchado todo el día un ruidito como de una cadena. Como una cadena que se mueve, que alguien arrastra una cadena, y le pareció extraño porque sabe que ellos no están ahí. Por supuesto, Guille le pregunta que si era la primera vez que lo oía, y aquella mujer le dice que no, que desde que volvieron hace unos días ha estado oyendo eso. Bueno, Guille le explica que el gatito juega con cosas y que seguro es eso. ¿Por qué no pensar eso? Era la explicación más razonable. Pero cuando ya no solo fue eso, sino ese extraño brincoteo en la cabecera, y ella se acuesta y enseguida comienza a sentir que algo brinca en su almohada. Cuando mira, no está el gato. No es. Pero siente eso, vuelve a darse la vuelta y siente como que algo golpetea contra su almohada. Ella es de una fe cristiana, es una persona de mucha confianza. Así que lo que hace es darse la vuelta, hacer una pequeña oración en el nombre de Cristo y quedarse dormida. Aquello parece responder inmediatamente y apartarse. Algún tiempo después, la vida sigue, y cada vez que ocurría eso del brincoteo en la almohada, ella hacía su oración y las cosas se volvían a poner en paz. Y la vida continúa normalmente. Claro, de vez en cuando el brincoteo, la oración, y aquello vuelve a la paz. Después de que nacen el primero y el segundo hijo, la familia completa se cambia de casa. Es a una casa más grande, más cómoda. No es un departamento, sino una vivienda. Y por supuesto llevan consigo todas las cosas. Desde que llegan ahí hay 2 o 3 cosillas extrañas. Apenas llegar, las habitaciones de arriba todavía están vacías, no han acomodado nada. Habían limpiado, recién llegados habían limpiado, habían puesto todo en orden, pero no habían puesto nada. Especialmente una habitación que daba vista al frente, la que sería la habitación de los niños, estaba totalmente vacía, no había ni siquiera una caja, nada. La habían limpiado el día anterior y están ahí. Cuando de pronto, mientras ella y sus niños pequeñitos están abajo en la sala, escuchan claramente cómo alguien vuelca una especie de contenedor de clavos y tornillos. Lo ha oído usted cuando se le voltea la caja de los tornillos. Hay mucho ruido. Escuchan todo eso y a ella le preocupa enormemente. La hace sentir miedo. Pero no es miedo a lo paranormal. No. Recuerde usted que es una mujer de mucha fe.
Es una practicante de una iglesia cristiana evangélica, así es que este tipo de cosas, lo que le parece es que alguien se ha metido, un ratero. Sin pensarlo 2 veces agarra a sus niños, su bolso y se sale de la casa y se cruza y se para en la banqueta enfrente, a esperar a que venga su marido. Cuando llega el esposo suben a revisar y ahí no hay nada. No ha caído nada. El tiempo sigue pasando y vuelven a ocurrir aquellas cosas raras. El golpeteo en la almohada, la oración y se acaba, pero luego ya no. Luego ya no era el golpeteo en la almohada, sino los pasitos. Ya había nacido la beba más pequeña y estaría cumpliendo 1 añito, todavía era muy pequeña. Cuando empezaron a escuchar esos pasitos, se oían rápido, 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 como si los niños se hubieran levantado y anduvieran jugando por ahí. Una de esas noches el esposo se levanta para ver de qué se trata, y cuando sale al pasillo, escucha claramente los pasitos y ve algo que se mueve. Pero la bebita es muy pequeña, Anita es un bebé. Él interpreta como que se levantó la bebita. Pero cuando se acerca ve algo horrible que no era ella. Regresa corriendo y cuando Guille le pregunta, ¿qué pasó? Él responde, nada. No hay nada. Simplemente se mete a la cama y se arropa. Ella piensa que no fue nada. O engañada. El problema es que los pequeños comienzan también a hablar de cosas raras que ven. Especialmente uno de ellos asegura que de vez en cuando ha visto personitas. Ella les dice que no vean tanta televisión. Como buena mamá, cree que están imaginando cosas. Pero quizá una de las escenas más extrañas ocurrió cuando Guille va a buscar a Anita, la beba. Ella duerme en una especie como de cuna portátil. No es fácil bajarse y la pequeña no se sabe bajar todavía. Pero cuando llega, no está ahí. No está en donde la había dejado. Preocupada mira en todas direcciones y para su asombro, la pequeña está en medio de los juguetes, en medio de los muñecos, allá, lejos, dormidita, tal como estaba, allá lejos. ¿Cómo se bajó? Los hermanitos no estaban en ese momento, ya estaban en el kinder, pero la beba está ya metida. Ella se espantó mucho, pero las cosas comenzaron a ponerse más feas, porque poco a poco aquellos fenómenos se volvieron más descarados, los sonidos de pasos, las figurillas que iban y venían. Es el momento en el que Guille opta por pedir ayuda en la iglesia. Una dama, una mujer de la iglesia, tenía esta característica que llaman don de liberación. Así que, sin pensarlo 2 veces, acudió a ella. Cuando la mujer entró en la casa, ni siquiera buscó por ninguna parte, fue directo. Apenas cruzar la puerta fue siguiendo una especie de rastro como si fuera un sabueso, hasta llegar a los juguetes y sin pensarlo 2 veces dijo, ese de ahí. Ponlo en una bolsa, hay que sacarlo. Acto seguido miró en otra dirección, ese otro también. Ese de allá también. Todos estos muñecos fueron consagrados. De alguna forma. Hay que sacarlos. Tienes que llevártelos. Vamos a destruirlos. ¿Qué son? Bueno, piénsalo como quieras. Hay quienes les llaman duendes, hay quienes les llaman demonios. Llámales como quieras, pero hay que sacarlos de aquí de inmediato. A partir de ese momento, en una bolsa, fueron destruidos. Irónicamente, el primer muñeco que agarró fue el muñequito de cabeza de calabaza de Halloween. ¿Qué rayos habían hecho con ese muñeco? ¿Por qué lo habían consagrado? ¿De qué manera lo habían usado? Que había quedado con una presencia activa demoníaca. ¿Corrieron con suerte? Probablemente no se trate de suerte, sino de algo mucho más poderoso. Fe. Y ahora déjeme que lo lleve hasta Argentina, a la provincia de Buenos Aires, a Florencio Varela. Año 2006, y Luis está terminando la secundaria en una escuela privada. No trabaja, no va a otra parte, simplemente asiste a la escuela y terminando la escuela va a casa. En aquel momento su vida ha tenido algunos cambios importantes. Cambios que representan enormes tensiones emocionales
y situaciones muy duras. Sus padres se habían separado. Su madre se había quedado viviendo en Florencio Varela, mientras que su papá había ido a vivir con la abuela en otro lugar conocido como Morón. No tenía mucho tiempo de eso cuando fallece la abuela. Un buen día la abuela enfermita fallece. Quieren sepultarla en Florencio Varela, en el cementerio local, porque ahí estaban enterrados los restos del abuelo. Quieren que estén juntos. El abuelo había muerto años atrás, en los años 60, siendo muy joven, y quieren que estén juntos. Sin embargo, hay algunos problemas, porque no saben ni los requisitos, no tienen ningún documento, así es que el papá habla con Luis y le pide que por favor vaya allá al cementerio y pregunte los datos del abuelo para hacer los trámites pertinentes. Luis hace caso. Va al cementerio, a la oficina administrativa en donde da los datos del abuelo, pero resulta que como había muerto mucho tiempo atrás era complicado y tomaría un buen rato. Así que le dicen que si quiere volver después o si quiere esperar por ahí, ir a dar una vuelta y volver, no lo sé. Él dice que sí, que está bien. Trae su uniforme escolar, su maleta de la escuela, su mochila, como le quiera llamar, y comienza a caminar por aquí, por allá, echando un ojo a las tumbas, todo esto. De pronto, al dar la vuelta en uno de los pasillos, ¡ah! ¡Qué chica! ¡Ja, ja! Es un muchachón terminando la secundaria, es un chico de onda, sabe de cómo platicar y frente a él hay una chica linda de verdad. Es una chica de pelo rubio, una sonrisa espectacular, que ha volteado a verlo. Lo miró. ¿Y sabe por qué lo miró? Porque la chica trae un uniforme de la misma escuela. Ambos se ve que estudian en el mismo lugar, aunque él nunca la ha visto, caray. Ese pimpollo no lo olvidaría. Es una muchacha muy bonita. Si la hubiera visto en la escuela, seguro la recordaría, pero bueno, eso no importa. Además hay otro detalle, el uniforme. ¡Qué manera de usar un uniforme! No es que esté fea, no, nada de eso, al contrario. Pero la falda llega abajo de la rodilla. Y allá en la escuela, bueno, ya se acostumbra a subirla un poquito más. ¿Por qué trae el uniforme? ¡Qué raro! Él sigue caminando y observa cómo la chica empieza a caminar en otra dirección y se va hacia un lugar donde están los nichos. Hay un espacio donde guardan los ataúdes en nichos, en verticales. Así es que la ve irse para allá. Le genera mucha curiosidad aquello. Así es que camina en esa dirección. La ve cómo da la vuelta otra vez y se mete ahí, pero cuando llega ya no la ve. Intuye que se fue. Bueno, como sea, se ha quedado con esta enorme curiosidad, porque aquella chica le parece no solo bonita, sino intrigante. Había algo extraño ahí. Regresa a la oficina y bueno, sí, ya le tienen ahí su papel después de un rato, va a casa y ¿sabe qué? Conforme pasan los días en su cabeza, se queda impregnada aquella imagen. Y no se puede sacar de la cabeza esa idea de ir a buscar a la chica, por tonto que parezca. Ir a buscar a una chica al cementerio, porque sabe que en la escuela estuvo viendo a ver si la encontraba, pero no la encontró. Un sábado, es tal la ansiedad, y su único punto de referencia es el cementerio, que le dice a su madre que va a ir a ver a un amigo. Toma su paraguas porque es temporada de lluvias y se va al cementerio. Llega allá y en el momento en el que llega está cayendo un diluvio, al punto de que cuando va entrando puede ver a todos los cuidadores y a la gente que trabaja ahí por ahí escondidos, cubriéndose de la lluvia, y él va caminando con su paragüitas hasta que llega de nuevo al punto aquel donde la vio. Para ese momento el paraguas ya se destrozó. El viento que ha soplado lo ha hecho añicos, ya el paraguas no sirve para nada, está empapado hasta los huesos, y ve cómo la chica le sonríe y camina hacia los nichos. Él va detrás, sin pensar ni mínimamente cómo es que de nuevo la chica estaba en el cementerio, vestida con el uniforme en un día que no era de escuela, de esas ocasiones en las que no se le ocurrió pensar qué rayos estoy haciendo. Impulsado por esa intriga y esa necesidad de saber quién era esa muchacha, va para allá. Hasta que llegan a los nichos, y al llegar a los nichos, se da cuenta de 2 o 3 cosas. Lo primero es que la joven aquella, que lo está mirando y ha sonreído,
está completamente seca, en tanto que él está totalmente mojado. Pero ambos han venido caminando por la misma ruta. Ella entra a la zona de nichos y es el momento en el que a él le caen todas las monedas en la alcancía y se da cuenta de que está cometiendo un error, porque aquello no puede ser cierto, no puede ser real, está entrando en un mundo de riesgo y se va. Cuando llega a la casa la madre le da, pero le da. Lo pone porque obviamente llega todo mojado, enfermo, bueno. Los días siguen pasando y otra vez surge en él esa necesidad de ir allá, de quitarse aquella espinita de esa duda, pero esta vez lo hace de forma mucho más certera. Saliendo de la escuela, encamina para allá, llega al cementerio, entra y se va directo a los nichos. Y comienza a ver uno por uno, buscando ver si está por ahí, por allá, por allá. No hay nadie. Esta vez no está la joven. Pero cuando va recorriendo los pasillos entre los nichos, se encuentra con uno que le llama la atención. En aquel entonces había nichos que tenían ventanita y adentro las personas colocaban alguna foto, una carta, flores, un regalito, algo. Y al llegar a uno de los nichos le sorprende ver de pronto una imagen que le es familiar. Se acerca y la mira. Y efectivamente, es la chica. Siente un escalofrío enorme. Aun cuando él ya sabía que algo no estaba bien, no tenía la certeza, pero ahora la tiene. Esa es la tumba. Hay una foto en la que está tocando el piano, hay una foto en la que está con un vestido hermoso, blanco, y hay una tercera foto que le impone verdaderamente porque es la chica mirando a la cámara sonriente. Es una fotografía de los años 80, probablemente 90. Tiene una especie de chamarrita con cuello blanco, el cabello largo, bonito, rubio, con una sonrisa llena de vida y hay una placa con el nombre. Puede leer el nombre, no se lo voy a decir, solo le diré que se llamaba Belén. Él, al darse cuenta de esto, intenta meter la mano por una rendija que hay ahí para sacar alguna foto o algo y lo sorprenden. En ese momento que está tratando de meter la mano, viene el cuidador y lo amenaza que va a llamar a la policía y que se lo van a llevar y bueno, sale de ahí. Pero se ha quedado con eso muy clavado. Pasan algunas semanas, si no es que algunos meses. Cuando vuelve, usted se preguntará, ¿qué cosa motiva a alguien a hacer eso? Es algo instintivo, es algo que no se puede explicar. Sabía que esa persona estaba muerta, las fotos no lo podían engañar, era clarísimo, pero tenía la necesidad de ver por qué se le había parecido a él. ¿Por qué le había sonreído? ¿Qué necesitaba? ¿Qué podía hacer? Y es así. Como aquel día vuelve al cementerio. Va directamente a la zona de nichos, ya no pierde el tiempo, ni siquiera la busca, ya va directo y oh sorpresa, ya no está. El nicho aquel está vacío. Cuando sale por ahí se encuentra con uno de los hombres que trabaja en el cementerio al que le pregunta que si sabe por qué habrán vaciado aquella tumba. Le dice, bueno, las tumbas se vacían cuando nadie viene a pagar y ha pasado un tiempo. Si nadie viene a pagar el mantenimiento, si nadie viene a pagar que se refrende no sé cuánta cosa, abrimos la tumba, los restos son llevados a una fosa y las cosillas que habían ahí van y las ponen por allá. Mira, de aquel lado está donde se lleva todo eso. Él siente que se le rompe el alma, la tristeza, y comienza a caminar para allá. Tenía muy claro quién era aquella persona. Tenía el nombre fijo, y siguió caminando. Cuando llegó a aquella zona, en medio de todo el basural que habían tirado ahí, de flores secas, podridas, había incluso algunas cajas de muertos, de los que ya sacaron de las tumbas porque ya pasó su tiempo y ya estaban ahí las cajas. Y en medio de todo aquello, la foto de la chica. Él no dudó en tomarla. Se la llevó a su casa, le cambió el marco y la conservó. Algunas veces soñó con ella. Y en ese sueño aparecía tan viva, tan alegre, que no la pudo olvidar tan fácilmente. Pasaron los años, claro, y al paso de los años encontró una persona a quien querer, una persona viva a quien querer, con la cual enamorarse y con la cual compartir la vida, y que respetó el detalle de la foto aquella. Cada vez que alguien le preguntaba quién era esa persona, simplemente respondía una vieja amiga. Un buen día la esposa le pidió que ya mejor no la tuviera ahí y se la llevó a su despacho.
La foto la conserva, la hemos podido ver. Y es una foto impactante porque nos refleja una persona con una vitalidad increíble. Al paso del tiempo, Luis pudo investigar quién era esta chica. Belén pudo saber que era hija de un hombre italiano y una mujer argentina, que había fallecido en algún momento de los 80s de causas naturales. No le voy a decir la fecha exacta ni más datos por privacidad. Había fallecido repentinamente, probablemente de un mal congénito cardíaco. No tenía el dato exacto, pero pudo saber que los padres tras la pérdida habían emigrado a Italia y que nunca más habían vuelto. La foto es verdaderamente impresionante, porque es la foto de una persona viva que no quería morir todavía. Este otro relato que le voy a platicar es un relato que nos ha pedido el anonimato, es un relato que nos llegó a través de la página de Facebook, este no fue por correo, y nos ubica en 1963. Una chica muy jovencita de apenas unos 18 años se ha enamorado de un tipo, 15 años mayor que ella, un bohemio, un borracho, un parrandero. Por alguna razón se ha enamorado perdidamente y ha procreado a un pequeño. Pero cuando se da cuenta de la realidad que está viviendo, de la violencia, del abuso, decide no quedarse. Ellos son originarios del norte de México, de la zona de Mexicali. Y aquel hombre la había llevado a vivir a la Ciudad de México en una barriada, sin dinero, sin comida. Decide volver a abandonarlo ya, pero le da pena volver a su casa con sus padres, con la cara agachada. Así es que le habla a una tía. Le pide ayuda. La tía, por supuesto, que le dice que sí, vente para acá. El bebé tiene apenas 3 o 4 meses, es un bebé muy pequeño. La tía le dice, anda, ven, yo te pago el boleto. Tráetelo, te quedas en la casa, avísame cuando llegues a la terminal, voy por ti y ya luego hablamos con tus papás para suavizar la cosa, que viendo al bebé vas a ver qué emocionadas se dan, que no van a decirte nada. Así que unos días después, con su maletita al hombro, 18 años, un bebé de 3 meses y mucha tristeza, se monta en el autobús. El recorrido de Ciudad de México hasta Mexicali, si estoy en lo correcto, es un recorrido de 24 horas de viaje. Es interminable, cruzan medio país. El hecho es que, conforme van avanzando en aquel autobús, una mujer que va junto le dice, ¿quieres que te ayude con tu bebé un momento para que descanses? Es una mujer mayor, amable, una mujer amable. Ella finalmente desconfía un poquito, pero la de tantas el cansancio se lo pasa y se queda dormida. Cuando despierta, lo primero que hace es mirar a ver a la mujer y sí, ahí sigue con su bebé. Se lo da y la mujer aquella, la mujer mayor, se acomoda y se echa un sueñito, platican, ella le cuenta su historia de cómo va de regreso a casa después de aquel mal hombre. Esta anciana le dice, sí, claro, yo te entiendo, ¿por qué no? Hay que volver a casa, mira que tú que yo, pásame al bebé para que puedas comer algo. Le carga al bebé, se lo arrulla, se lo regresa y así van todo el camino, hasta que ya casi llegando allá es medianoche. Cuando están por llegar a la terminal, aquella mujer le dice, oye, ¿y a esta hora vas a hacer salir a tu tía para que venga por ti en medio de la noche? Mexicali es un lugar peligroso. ¿Por qué no te quedas conmigo? Yo vivo a 2 cuadras de la terminal. Quédate conmigo. Así me haces compañía, al fin que ya nos conocemos. A ella se le hace buena idea. Toma a su bebé, bajan del autobús y trae consigo su maletita y alguna otra cosa. Comienzan a caminar siguiendo a aquella mujer y efectivamente un par de cuadras detrás de la terminal vive esta señora en una casa muy sencilla. Cuando entran, aquella mujer le dice, mira, ve a la habitación, quédate tú en mi cama, que yo me quedo acá en este otro cuarto. Anda, descansa, tranquila. Ella se mete allá y efectivamente se siente agradecida por aquel favor. Pone a su bebé en la cama, lo acomoda, es un bultito pequeño. Saca una pijama de su maleta para descansar pensando que al día siguiente le hablará a la tía. No tiene por qué enterarse la tía de que apenas había llegado en la noche. Simplemente está pensando todo aquello. Se está quitando la ropa para cambiarse, etc. Cuando de pronto oye una voz que le dice, toma a tu niño y sal de aquí.
Es una voz de varón, una voz de hombre, fuerte y contundente. Toma a tu niño y vete de aquí. En ese momento se voltea y ve a un hombre rarísimo, verdaderamente rarísimo, que le da mucho miedo. Cuando lo ve se espanta, porque es un hombre muy alto que brilla y que tiene barba y que tiene algo aquí arriba, no sé, raro. De inmediato ella agarra a su bebé, agarra sus cositas que tiene, lo que tiene a la mano, y sale corriendo de ahí. Así a mitad de la noche, en una ciudad peligrosa, en una zona no muy segura ni nada, pero toma lo poco que puede así en ese momento, incluso deja ahí una de las maletas, eso, y sale corriendo de ahí. Le voy a decir algo. En la familia de donde venía esta niña, ninguno era practicante de nada. Ella nunca fue a la iglesia, no fue bautizada, no hizo primera comunión, vamos, ni siquiera asistió nunca a una boda, nada. Sus padres eran ateos, y ella había nacido y crecido en eso. Así es que el bebé tampoco había sido bautizado. Su galanazo, el bohemio aquel, tampoco creía en las cuestiones religiosas, por lo que el bebé ni iba a ser bautizado ni había sido bautizado. Como sea, sale corriendo. Se mete a la terminal y le habla a la tía. 10 minutos, 15 minutos después la tía llega por ella y le dice: ¿por qué no me habías hablado? Pero niña, no sé qué, esto es todo lo que traes. Dice: no tía, mira, me pasó esto. Bueno, vamos a la casa. Llegando a la casa le sirve un cafecito y empiezan a platicar. Le cuenta todo aquello, como aquel hombre le dice: toma a tu niño y vete. La tía dice: ay, Dios mío, qué espanto. Esa pobre viejita, cuando se dé cuenta que te fuiste, se va a espantar. Ay, pobre mujer. Le hubieras dicho que te regresabas, mija. Imagínate, la pobre viejita, cuando te vaya a buscar y vea que no estás, le va a dar... Bueno, vamos mañana a buscarla. La tía interpreta como que esta chamaca, en medio de sus locuras, había dejado plantada a la viejita, pobrecita. Al día siguiente acomodan por ahí al bebé, que otra de las parientas lo cuide y le haga cositas, en lo que van a ir a buscar su maleta, que se quedó en la casa de la viejita, y a pedir disculpas. Vuelta para aquí, vuelta para allá, recorren cada una de las calles. Ella está muy segura de dónde se quedó, pues. Bajó del autobús, dio la vuelta por aquí, 2 cuadras para allá, caminamos 5 minutos. Pero no hay nada. No encuentran la dichosa casa, no encuentran la dichosa viejita por ninguna parte y por supuesto no encuentran la maleta. Pero bueno, finalmente no había mucho que se perdiera, era una poca de ropa de ella. Unos días después, la tía le dice que vayan a la iglesia. La tía sí era creyente. Ella le dice que para qué, que dice: acompáñame a mí, acompáñame, dame el gusto, acompáñame, ándale, yo te estoy cuidando a ti y a tu bebé, solo te pido que me acompañes. Bueno, pues vamos, tía, yo no sé qué. Cerca de ahí había una iglesia, porque va a ir a hablar con el cura, no sé qué, no sé cuánto. Entran a la iglesia y de pronto le dice: mira a tu derecha y dime si te es familiar ese señor. Ella empieza a llorar, y empieza a llorar con pánico, con una sensación rarísima. Se le abraza a la tía y le dice: ¿Qué me hiciste? ¿Por qué estoy aquí? Dice: ese es Judas Tadeo. Y desde que me dijiste que venías, yo empecé a pedir que te cuidara. ¿Casualidades? Interprételo usted como quiera. Yo, desde mi punto de vista, lo que podría pensar, no soy una persona afecta a santos y demás, pero sí creo en la protección. Y creo que la protección, digamos, superior, de seres superiores, puede adoptar la forma que nosotros querramos ver, o la que alguien haya pedido que viéramos. Buen relato, ¿no cree usted? Y bueno, del norte de México nos vamos ahora hasta Uruguay, Montevideo. Manuel nos cuenta una historia extraña. Él conoció a una chica preciosa, le encantó. Era una joven que había vivido en la frontera con Brasil, entonces tenía la alegría de los brasileños, lo bullicioso, lo bonito de los uruguayos, aunque también la gente de Brasil es guapísima. El caso es que queda prendado de aquella chica y comienza a frecuentarla. Un buen día,
Cuando aquella chica ve que las cosas van más en serio, lo sienta y le cuenta algo. Algo que a este amigo Manuel le parece que pudiera estar entre la broma y no la broma, porque esta joven le platica que cuando tenía 14 años fue poseída por un demonio. Manuel mira a la derecha, mira a la izquierda, seguramente se habrá rascado un poco la cabeza esperando a ver si era una broma o qué, pero aquella joven le describe tal cual. Cuando tenía 14 años fue poseída por algo se le metió. Y fue llevada a una iglesia en donde hicieron un ritual de exorcismo. Después del ritual de exorcismo se puso muy mal, pasó mucho tiempo enferma, desarrolló algunos padecimientos y algo no salió. Describe que cuando estuvo en aquella iglesia y realizaron el ritual tenía una fuerza increíble y una violencia descomunal, y que era capaz de doblegar a varias personas. Pasa el tiempo, se encuentra con la familia, conoce a la hermana y la hermana le dice que sí, que aquello sí es cierto. Pero a él le parece que esta chica es linda. Hasta que un día están en la discoteca y están, tú, que yo, que la copita, que no sé qué, están en la barra platicando cuando se acerca un tipo. Se entiende que aquel tipo ya traía 2 o 3 alcoholes encima, un tipo grandotote, fuertote. Ciertamente Manuel no habría sido un rival para el sujeto aquel, y le jala la ropa a la chica y le dice, venga, vamos a bailar. Ella le responde, no, vengo acompañada. No voy a bailar contigo porque vengo acompañada. Y se da la vuelta, pero aquel sujeto simplemente le jalonea y le dice, venga, que vengas, que yo quiero bailar contigo, que no me importa que vengas con... Se volteó y le dice, no entiendes que vengo acompañada y que no voy a bailar contigo. Este sujeto una tercera vez la jalonea y ella se voltea y le dice, entiende algo, no te quiero lastimar. Aléjate. Aléjate ahora mismo, no te quiero lastimar. Y aquel tipo corre. Un tipo grandote, fuerte, ponchadote. Sale corriendo y no para hasta que se va. Cuando Manuel la mira, nota algo extraño. La nota rara. No es ella. Ese día Manuel se dio cuenta que aquello que le habían dicho era cierto. Pero un rato después, cuando vuelve en sí, cuando ya está tranquila, se arregla y dice, ay, qué susto, ¿verdad? Susto para el tipo ese, porque para ella no se veía muy asustada. Las cosas van pasando y una de esas noches ya están viviendo juntos, ya son pareja. Están platicando algo cuando de pronto suena el teléfono de Manuel y son unos amigos que le dicen que venga, que están allá abajo en una pachanga, algo. Él se voltea y le dice, regreso en 10 minutos. Déjame ir a decirles que no y regreso en 10 minutos. Total, los 10 minutos se volvieron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, las 5 de la mañana. Cuando Manuel regresa, sigilosamente abre la puerta, se quita los zapatos y va y se mete a la cama, momento en el que ella voltea a verlo y él se da cuenta que no es ella. Por primera vez en su vida sintió el riesgo de lo que estaba junto a él. El riesgo de que esa joven guapísima se transformara en otra cosa, porque en ese momento sintió que ahí no era la chica, sino algo terrible. Apenas con unas pocas palabras la chica le dijo, levántate, sal de aquí, corre, no te quiero lastimar. Pero lo que estaba frente a él no era la chica. La chica parecía estar detrás, suplicándole que saliera. Él entendió el mensaje y salió corriendo de inmediato. No volvería sino hasta un par de días después, cuando las cosas se calmaron. Le tocaría ver eso 4 o 5 veces más. Incluso hacer correr a un posible asaltante que se acercó con la intención de robarles. ¿Qué pudo haber visto ese asaltante que salió gritando y huyendo? Buena pregunta. La relación no prosperó, se terminó, se separaron por otras razones, por razones personales. O vaya usted a saber por qué otra razón. Pero esta joven tenía algo adentro. Hola, mi nombre es Nora. Les envío un saludo a todos los oyentes de Relatos del Lado Oscuro. Quería compartir con ustedes esta historia que, por haber sido mi cumpleaños hace pocos días, de repente volvió a mi mente y en realidad hacía tanto tiempo que no la tenía presente que quisiera compartirlas con ustedes. Cuando tenía 14 años, mi mamá decidió empezar a concurrir a un templo. Tenía una orientación budista, era
una rama del budismo que venía de Japón. Se llamaba Iglesia Mesiánica Mundial. Y como en nuestro país, a partir del 83 que volvió la democracia, la apertura que hubo a nivel de información, de crecimiento, fue como abrir la puerta al mundo, ¿no? Y que el mundo nos sorprendiera. Entre una de ellas fue el ingreso de corrientes religiosas que durante el tiempo de la dictadura no era permitido que ingresaran al país. Mi mamá, que era una católica apostólica romana muy ferviente porque se crió en colegio de monjas, empezó a tener algunas discrepancias con su sacerdote en la comunidad de su barrio y decidió probar o curiosear de alguna manera en esta Iglesia Mesiánica Mundial, que por supuesto no exigía que uno formara parte y sea miembro permanente y que uno podía conservar su antigua religión y aún así seguir frecuentándola. Se basaba, en lugar de tener una Biblia, ¿no?, unos libros que se llamaban Cimientos del Paraíso, donde se hablaba de el mundo espiritual, de la veneración de los antepasados, de la reencarnación, de la causa y efecto principalmente, en donde ellos tenían el concepto o el conocimiento que cuando uno cometía errores y ensuciaba su alma con esos errores, como reflejo de esas manchas, el cuerpo comenzaba a enfermarse. Lo que ahora puede sonar muy común, en esa época era revolucionario. Bien, mi mamá comenzó a ir y por supuesto nos llevó a nosotras. Yo en esa época tenía 14 años y mi hermana 13. Cada día de la semana tenía un responsable de día. La de las 6 de la tarde era la oración de los antepasados. Hay que aclarar que estas oraciones, ambas, estaban en japonés, aunque solo eran fonemas y no tenían traducción. Cuando uno las oraba, esa vibración se elevaba y era lo que hacía que armonizáramos con el ser superior. El día sábado estaba vacante, no tenía ningún responsable de día y mi formadora decidió, al ver mi progreso y al ver que yo fácilmente aprendí las oraciones en japonés perfectamente como si hubiese hablado japonés toda mi vida, decidió proponerle al ministro que fuera responsable de día, lo cual el ministro se sintió en un compromiso porque yo era menor de edad. La respuesta fue afirmativa. Yo recibí mi ojikari, era una especie de medalla que dentro tenía, como un relicario, dentro tenía pintado con una tinta especial una letra que simbolizaba el ser superior. Estaba en condiciones de transmitir Yorei, que le decían en ese momento, que era una especie de energía, la energía universal. Uno canalizaba esa energía a través de la mano, podía transmitir esa luz que viene de la luz eterna del universo, ¿no?, del ser superior. Comencé a ser la responsable de los días sábados. Todo marchó muy bien durante los primeros meses. El primer sábado del tercer mes, porque todos los primeros sábados de mes se hacía la ceremonia de agradecimiento, donde se ponían en el altar productos de la naturaleza, las frutas, las verduras, la sal, el arroz, el agua, ¿no? Y se hacía oración frente al altar para agradecer todos esos dones que nos daba la naturaleza, ¿no? Al ser superior se le agradecía eso. El responsable de día era el encargado de preparar todo eso y de comenzar con la oración hasta que el ministro después daba Yorei colectivo, digamos, entregaba esa luz sobre el altar a todos los presentes. Muy bien, comenzó la ceremonia, se hizo la oración. Cabe decir que yo estaba sentada en la primera fila, sobre el borde del pasillo de ingreso, y cuando llegó el momento en que todos nos sentamos y bajamos la cabeza para recibir esta entrega de energía que iba a dar de manera comunitaria el ministro, fue como si se apagara mi mente. Inmediatamente al despertar estaba en la oficina del ministro, con el ministro, mi formadora, la ministra, todos observándome y yo sentada en el sillón. Estaba sentada correctamente, no como si me hubiese desvanecido, sino sentada derecha correctamente. Abrí mis ojos y lo primero que dije es: ¿qué pasó? ¿Por qué estoy acá? Todos me miraban con una expresión
de espanto. Sentí temor de solo verles las caras a ellos. Mi mamá estaba desesperada afuera de la oficina y no le permitían entrar pensando de que no sabía qué me estaba sucediendo o qué me había sucedido. Y yo realmente no recordaba nada. Lo último que recordaba era haber bajado la cabeza y cerrado los ojos, y eso fue lo último. Bueno, me dijeron que no me preocupara, que no había pasado nada, que me había descompuesto simplemente, me habían llevado ahí para que me recuperara y que no pasaba nada, y me dejaron salir. Y yo, que calculé que habían pasado en mi mente unos 3 minutos, habían pasado casi 45, de los cuales no tenía ningún recuerdo. Volví a mi casa. Esa noche dormí, pero como si tuviese un cansancio infinito en el cuerpo. Pero al otro día noté que tenía toda mi espalda llena de moretones. Todas las articulaciones del cuerpo me dolían. Mi mamá se asustó muchísimo al verme en esas condiciones y llamó a la ministra para que viniera a casa a dar explicaciones. La ministra se presentó, habló conmigo, me observó la espalda y me dijo: yo voy a decirte lo que pasó, dijo. Estábamos en esa ceremonia y ni bien el ministro comenzó a dar lloré colectivo, vos te paraste, caminaste por el medio del pasillo, atravesaste toda la sala donde estaban todas las personas, saliste por la puerta vidriada, la abriste y saliste, fuiste derecho a la oficina y te sentaste. Todo el tiempo tenías los ojos abiertos, pero tu expresión era muy extraña. Detrás tuyo fui yo y la otra asistente para ver qué sucedía, porque nadie se levanta en el medio de la ceremonia. Solo estabas ahí sentada con la mirada fija hacia adelante. No reaccionabas por más que te hablábamos, te tocábamos, estabas helada y rígida. Volvió el ministro, miraste al ministro y le pediste que se acercara a vos. Y algo le susurraste al oído, algo que no llegó a escuchar más que el ministro. El ministro se descompuso. Inmediatamente dijo que todos debíamos entregarte llorei, todos debíamos imponerte las manos en tu cabeza, pero que nadie tenía que tocarte. Y en ese momento te sonreíste y te aflojaste, cerraste los ojos y ahí te despertaste. El ministro jamás comentó lo que le habías dicho, pero la expresión de terror que tenía fue irreproducible. El ministro pidió una reunión con el ministro japonés y viajó a Japón. No supe por qué, jamás recordé nada de todo esto que había contado esta señora. Mi mamá se asustó tanto, fue tanto el miedo que tuvo, que decidió salir de la iglesia, llevarme con ella, tomar esa medalla y prenderla a fuego. Y se terminó desde ese momento nuestro paso por este movimiento religioso. Con los años intenté tantas veces recordar y no volví a mí ningún recuerdo. Hasta que nació mi primer hijo. Cuando nació mi primer hijo, yo tenía 19 años. Una noche, en el sueño, me encontré sentada en la primera fila de la ceremonia de ese sábado. Me levanté y al girar ya no estaba más en esa sala. Estaba en un lugar totalmente oscuro, donde a lo lejos se veía una pequeña luz, y comencé a caminar hasta hacia esa luz. Pero notaba que había un montón de murmullos a mi alrededor, personas como que querían decirme algo al oído que no llegaba a distinguir. Y a medida que iba avanzando empecé a escuchar mejor. Y eran lamentos, eran quejidos, eran gemidos de personas que pedían ayuda, que lloraban. Entonces miré hacia abajo, porque parece que venía desde abajo, y al mirar hacia abajo vi el rostro de todas esas personas que lloraban y se quejaban. No logré reconocer ningún rostro, pero fue terriblemente doloroso todo ese camino hasta que llegué a esa puerta donde había luz. Sentía el dolor de esas personas que estaban ahí, sentía la desesperación, la desesperanza, el vacío terrible. Y al cruzar esa puerta de luz era cuando reaccionaba sentada en la oficina, y ahí me desperté. Y ese fue el único recuerdo que pude recuperar de ese momento. Mi mamá jamás volvió a comentar lo que había sucedido, ni jamás me preguntó
qué había pasado dentro de la oficina, qué me habían preguntado, qué había dicho, por qué el ministro había salido con esa expresión de la oficina. Creo que ella prefirió no saber, tal vez por temor o por sentirse responsable de haberme llevado a ese lugar. A partir de ese momento, 14 años, muchas cosas empezaron a sucederme. Fue como si una puerta se abriera y mi oído empezara a despertar, a escuchar cosas que tal vez otras personas no podían escuchar. No me dio temor, nunca tuve temor, pero creo que ese fue un momento de cruce, un momento en donde algo me sucedió y después fue como lo que digo, haber abierto una puerta que nunca más se volvió a cerrar. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Les mando un gran abrazo a todos. Buenas noches. Ahora bien, siguiendo con los relatos, es bien sabido que las historias de las personas a lo largo de la vida se van entrelazando unas con otras. Mi historia, cuando te encuentro, se convierte en tu historia también, y a veces se vuelve una historia conjunta. Ese es el caso de Claudia. En el año 2005 ella había contraído matrimonio con una persona que ya tenía una historia. Su esposo era un hombre que había estado casado, que tenía 2 hijas pequeñas, y pronto ella misma estaba esperando un bebé. Por cierto, una nena. El embarazo fue un embarazo de alto riesgo. La chiquilina nació siendo prematura y en la mesa de parto, Claudia estuvo a punto de morir desangrada. 2 hemorragias brutales sucesivas. Por poco le cuestan la vida. Sobrevivió. Sí, sobrevivió y sobrevivió bien. Pasa el tiempo y han sido unos 6 meses. La chiquita es una monada que duerme casi todo el día, es un angelito que se ha recuperado muy bien. Claudia ha estado bien, ciertamente ha estado bien. Aquel día toca a su esposo cuidar de sus hijas, de las hijas que había traído de otro matrimonio. Estas chiquillas no suelen gustar de la habitación que les dan. Son pequeñas. Y en confidencia con Claudia, le aseguran que les da miedo. Ese lugar les da miedo, la habitación en la que duermen les da miedo. Por eso es que Claudia entiende perfectamente cuando su esposo le dice me voy a quedar abajo. Y sí, va al sillón de la sala y duerme ahí porque está inmediatamente a un lado de la habitación donde duermen las pequeñas. Ella se queda con su chiquitina tranquilamente. Bueno, no tan tranquilamente. Después de acomodarla perfectamente junto a ella, protegerla para que no se voltee, no se caiga, etcétera, etcétera, se recuesta junto y cae dormida. Es un sueño reparador el sueño, de una madre que ha atendido a una criatura todo el día, que ha estado aquí y allá. Y en su sueño, de pronto, ella observa, como parte de un sueño, un punto de luz en el techo de su habitación, arriba, como si al estar acostada en aquella cama, abrir los ojos y mirar hacia arriba hubiese un punto de luz, como si alguien estuviera iluminando con una linterna y ella lo estuviera viendo. Pero aquello poco a poco se fue haciendo más grande, y más grande, y más grande hasta el momento en el que ella observa que todo es luz, pero aterrada se da cuenta de un problema, y es que aquello no creció. Ella se levantó de la cama y se acercó hacia aquel punto de luz hasta el punto en el que está siendo absorbida por él. Rápidamente gira la cabeza y observa ahí abajo a su bebé, dormidita, preciosa, envuelta, inocente e indefensa. Sin pensarlo 2 veces, lucha en esta especie de sueño por moverse y volver al lado de la pequeña, hasta que despierta. Despierta y siente algo húmedo y caliente. Cuando se incorpora y levanta un poco la cobija, aterrada observa algo. La cama está cubierta de sangre. Acaba de tener una hemorragia brutal
Brutal, sin previo aviso, una hemorragia que le está costando la vida y se está yendo. Apenas alcanza a gritar, tenuemente pidiendo el auxilio de su esposo antes de caer desmayada. El esposo, al ver aquella mancha de sangre sobre la cama, llama de inmediato a la ambulancia, llegan los paramédicos, la trasladan de urgencia a un hospital en donde se debate entre la vida y la muerte durante algunos días. Finalmente, le hacen una intervención quirúrgica muy grave. Pasa el tiempo, regresa a casa, y todo parecería ser normal. Excepto que las historias que se han mezclado a veces no se mezclan del todo bien. Y es el caso de Claudia. 5 años después de haberse casado, con una bebita de 4 años, se separa del esposo. No hemos preguntado el por qué. Simplemente se separan, se divorcian, y él sigue su camino en busca de una nueva historia. Ella se concentra en criar a su niña, trabajar, luchar, lo que haya que hacer. Pero hay un detalle extraño en esa casa. Es la misma casa. Pero ella ha comenzado a ver un niño. Un niño pequeño. Es un niño de unos 6 años. No es muy grande. De pronto, aparece por aquí. Caminando, cruzando. En las primeras veces ella se espantó mucho. Pero después le pareció que podía ser otra cosa. No estaba segura de que fuera un niño. Y mucho menos creía en fantasmas e historias de esas. Pero los ruidos eran reales. De pronto, a mitad de la noche, ¡ah!, algo cae. Se levanta corriendo a ver de qué se trata, no sea un bandido. No hay nada. Todo está en orden. De pronto la puerta se le cierra. Y eso era real, era físico. Estando ella ahí con su niñita jugando alguna cosita, de pronto la puerta se azota, de pronto el closet se azota, de pronto algo ocurre, pero el hecho es que no se puede estar en paz en este lugar todo el tiempo. Hay algo ahí. Lo que más le llama la atención es esta imagen del niño que con el paso del tiempo se hace cada vez más clara. Ya no hay lugar a una duda de que fuera la sombra de la chiquitina o el reflejo de una ventana. Se vuelve muy real, muy claro. No sabe qué es, pero aquello le inquieta. Es cuando comienza a pedir consejos. Y los consejos que le dan van desde reza, pon un santo, echa agua bendita, pon una estampita, lava con amoníaco y cualquier otra cantidad de cosas. Ella entiende que esto está ocurriendo por su propio estado de ánimo. El hecho de haber tenido la separación del marido y todo aquello le ha complicado la vida. Y piensa que a eso se debe. Hace todo lo que le dicen y sí, efectivamente, reduce aquello. O por lo menos eso es lo que ella piensa, porque tras haber hecho todos los rezos y cosas raras que le han pedido, de pronto un 13 de febrero viene manejando. Es un día cualquiera, es por la tarde, se encuentra en una calle larga y a cuyo costado hay una enorme barda que recorre prácticamente toda la calle. No hay ninguna puerta. Es una barda larga. De un lado está el cementerio municipal y la otra es una calle, una vialidad normal. Ella viene conduciendo cuando observa que en los puestos afuera del cementerio hay muchísimas flores de colores. Precisamente como va a ser 14 de febrero, la gente compra flores y ahí hay toda la variedad de flores muy bonitas. Va manejando cuando de pronto, al volver la vista al frente a ella, en cuestión de un instante y sin saber de dónde salió, hay un muchacho parado. A centímetros de su auto, frena violentamente, se descontrola toda, levanta la vista y alcanza todavía a ver el muchacho frente a ella, solo para ver si no lo había atropellado, pero cuando baja la vista para aplicar el freno de mano y bajarse, no hay nada. Desciende del auto y mira. No hay ninguna posibilidad de que el muchacho hubiera corrido en alguna dirección. No hay ninguna dirección a dónde ir. Solo la enorme barda y del lado contrario, otra barda larga correspondiente a una serie de departamentos. Revisa su auto y ahí no hay nada, abajo no hay nada. Sube el auto y continúa su marcha. Y no sería el único, porque a partir de ese momento ella ha tenido un número elevado de este tipo de situaciones. El niño no volvió. Pero ha habido otras cosas que le han alterado enormemente, sorpresas desagradables que de pronto ocurren frente a ella sin esperarlo. Se pregunta por qué esto y se pregunta si tendrá relación
con el evento aquel de la cama, el que le conté. Nosotros nos atreveríamos a pensar que sí. A lo largo de los años en los que hemos escuchado relatos, algunas veces las personas nos han explicado que al estar en un trance de muerte, en una experiencia cercana a la muerte, se abre una puerta, una especie de puerta hacia el más allá. Nuestro cuerpo continúa aquí, pero aparentemente el proyecto de que ya es hora de que te vayas está en curso, y la puerta para ir hacia donde nos toque ir se ha abierto. Y esto parece que no se cierra del todo. Las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, a lo largo de estos años nos han narrado encuentros paranormales. Simplemente ver cosas que otras personas no ven, sentir cosas que otras personas no ven, recibir mensajes de personas fallecidas. Como si el hecho de haber puesto un pie en el reino de los muertos les diera la oportunidad de percibir y hasta comunicarse con aquellos que ya han partido. Agradecemos a Claudia su relato y conocemos el lugar en donde ocurrió esto. Y bueno, siguiendo con los relatos que le hemos platicado, le voy a contar una historia rara. Rodrigo viene de un lugar un tanto alejado. En el mexicano estado de Guerrero, es una zona caliente. No es la costa, está en el interior. El municipio se llama Pilcaya. Es un municipio pequeño, con pocos habitantes. Aun cuando él nos dice que ahora hay muchas casas, la realidad es que sigue siendo una comunidad en donde las personas pueden tener su domicilio, animales, una parcela. Vamos, se está muy bien ahí. Hace muchos años a él le contaba su abuelito algo que le había pasado. El abuelo había vivido en los años 30 por allá, cuando era joven, y solía irse al pueblo, desde su casa en las zonas rurales, en la parte alejada, a convivir con sus amigos. Simplemente a echar un trago. Para regresar a su casa había que caminar, pasar por encima del arroyo que abastece el pueblo y llegar a su domicilio. Contaba el abuelo que en cierta ocasión, al venir de regreso tras haberse bebido unas cuantas copas de un licor muy peculiar que se conoce como coyote, es una bebida fuerte que se prepara en la región, es típica de este lugar. Se dice que vas a echarte unos coyotes. Y en realidad es fuerte, así es que el abuelo debe de haber venido ya un poco mareado. Contaba que cuando llegó al puente, al cruzar el puente, escuchó la risa de niños. Así, niños jugando, pero era muy entrada la noche. Tenga en cuenta que el abuelo habría estado ahí conviviendo con sus compadres hasta las 11 o 12 de la noche. No había energía eléctrica en ese momento, así que no había forma de iluminarse salvo con una especie de farol que llevaba. Levanta el farol y no ve nada, por lo que camina un poco más allá y en ese momento aparecen los niños. Su primera idea es ¿qué rayos hacen aquí estos escuincles? Así que les grita: «Regrésense a su casa, escuincles, ¿qué hacen a mitad de la noche?». Levanta el farol aquel y en el momento en el que lo levanta, ¡fu!, ilumina los rostros de aquello y aquello no son escuincles. Son duendes, con la apariencia de duendes, los rostros completamente avejentados, arrugados, deformes, horribles, con unas cosas raras como ropas. No eran los duendecillos de las películas, era algo más feo. Y se le paran enfrente, él intenta caminar y no lo dejan, intenta ir para otro lado, no lo dejan. Es tal la impresión que en ese momento se le quita la borrachera. Desesperado, les grita que los dejen pasar, que lo dejen pasar, pero aquellas criaturas juegan entre ellos brincoteándole enfrente sin dejarlo pasar. En cierto momento, con el farol en la mano, acerca el farol como para amedrentarlos de alguna forma y aquellas criaturas comienzan a exhibir dientes o algo. Es tal la impresión que tira el farol. Aquello distrae a estas criaturas y sale corriendo a toda velocidad sin parar hasta llegar a su casa. Al llegar allá, obviamente, platicó todo lo que sabía y todo lo que había visto en ese momento, y claro, la abuela, la madre, lo curó, lo preparó de espanto y todo aquello. Pasa el tiempo y por supuesto, la vida sigue y el tiempo sigue pasando.
y aquellos que vivieron historias en otro tiempo van dejando de contarlas porque ya no están con nosotros. Estamos en algún momento del año 2006 o 2007, y Pilcaya, si bien sigue siendo una comunidad pequeña, ha cambiado como no tiene usted idea. En aquellos parajes donde estaba el antiguo arroyo, hay un par de casas, y justamente en el cruce por donde pasaba el abuelo, hay un jardín de niños, una escuelita. Es una escuela para infantes que va desde los 3 años hasta los 6 por ahí, si no es que a veces un poquito menos. Es una escuelita muy mona. Ha sido hecha por el gobierno y por lo tanto le ha puesto aquí una aulita, otra aulita, unos jueguitos, una cancha donde hacen ceremonias, y los chiquilines cuando hacen ceremonia van muy vestiditos, muy presentaditos, con sus banderitas y la escolta. ¿Sabe qué? Las maestras y los maestros hacen cosas verdaderamente meritorias. Nos ha tocado verlo. En pueblos muy alejados, estas personas que de otra forma estarían por allá abandonadas aquí encuentran este tipo de eventos y se visten y hacen, y es muy bonito. El hecho es que Rodrigo un buen día se va de vago. Y se va de vago con un compadre suyo. Son jóvenes, no deben de pasar de los 16 años, 17, y se fueron por ahí de pachanga. No se imagine usted mal, simplemente se fueron por ahí a una fiesta que había, estuvieron bailando hasta que se cansaron y son las 11 y pico de la noche y ya les entró la preocupación, y vienen de regreso. Y adivine por dónde van a cruzar. Por donde cruzaba el abuelo. Excepto que ahora está el kinder, el jardín de niños, por lo que tienen que rodear, pero no se imagine usted que es mucho, simplemente hay que darle la vuelta. Aquella institución educativa tiene como protección una malla. No es una reja, no es una barda, es simplemente una malla que aquí se conoce como malla ciclónica. Es de alambre. Puede uno ver a través de ella perfectamente. Así que van caminando. Todavía se van dando codazos contando de lo que habían visto, de cómo bailaron y de la chica aquella que tanto les gusta y uy, sí, no sé cuánto. Ya sabe usted qué puede decir una pareja de jóvenes saliendo de una pachanga. Hasta que de pronto el colega este que viene con él se detiene y se queda mirando al interior de aquella escuelita. Fijamente. Rodrigo viene todavía con el ánimo de platicar y está a punto de echar unos pasitos de baile recordando cuando voltea a la misma dirección y ambos al mismo tiempo observan cómo los juegos infantiles, hamacas como les llaman en el sur, columpios como les llamamos en México, son estas cosas que se cuelgan de 2 cadenitas en donde se siente el pequeñito y se balancea. Están moviéndose, todas a diferente ritmo, y hay otra cosa que gira en esta forma en donde se suben los chiquilines para dar vueltecitas. Y está girando. Aquellos 2 se quedan viendo fijamente, visiblemente preocupados por lo que están viendo. ¿Qué rayos es esto? Y el colega aquel decide ponerse valentón, así es que toma una piedra y la zorraja con toda su fuerza contra la malla ciclónica, gritando: «¡Ya dejen de estar fastidiando! ¿No ven que nos asustan?». Pésima idea. En la historia de las malas ideas, esta es una muy muy mala, porque en el instante en el que hace eso, algo corre en dirección hacia donde ellos están, pueden escuchar los pasitos en la hierba, cómo se mueve, y de pronto toda aquella reja se agita con mucha violencia, como si alguien intentara derribarla, o peor aún, como si aquellos seres que ellos no pueden ver quisieran treparla para alcanzarlos. Obviamente, 30 segundos después, han corrido como nunca lo habían hecho en su vida, hasta llegar a su casa. Claro está que cuando lo platican, pocos le creen, excepto la mamá que conocía la historia del abuelo y que lo regañó por andar de vago en la noche. Pero unos días después, cuando lo están platicando con algunos otros conocidos, comienzan a salir versiones de que diversos maestros, diversos conocidos, diversos padres de familia han visto cosas ahí. Y que, más aún, los niños pequeños, a veces, aseguran que ahí hay gente pequeña, y que los ven feo, y que les hacen cosas. Por eso a veces lloran, y no quieren ir a la escuela. ¿Usted mandaría a sus niños?
Bueno, ya que estamos contando historias de duendes, le voy a platicar otra historia. México es rico en leyendas e historias de este tipo. Emir nos cuenta un relato del estado mexicano de Hidalgo. En aquellas regiones hay un pueblo apartado, en donde hay una especie de atracción turística. Se trata de unas aguas sulfurosas. En alguna parte de la montaña hay un nacimiento de agua que conforme pasa por diferentes grutas va tomando una tonalidad verde. Es espesa. Por todos los minerales que trae, es espesa y viene desembocando por unas cuevas. El hecho es que cuando llega a cierto punto se remansa un poco y la gente suele ir ahí a tomar baños porque aseguran que eso es curativo. El sitio incluso le conocen como agua agria y tiene un olor peculiar. Bueno. Punto y aparte de eso, hace muchos años la mamá de Emir conoció a un chico. Ella tenía 15 y era una chica guapísima. El muchacho tenía 16 y era un buen muchacho. Grandote, fuertote, muy trabajador. Era la única familia de la abuela, muy mayor la abuela, y una hermanita. No había papá, no había mamá, no había nadie más. Era el hombre de la casa, el que sostenía a la familia. Así es que todas las mañanas se iba a trabajar como ayudante en un transporte público. Cacharpo le llaman aquí, cobrador, como quiera usted llamarle, es el tipo que va adentro, pero no maneja el camión, sino que es el que cobra y sube al pasaje y ayuda a cargar cosas. Terminaba eso, se iba al campo, ayudaba en la casa, tenía animales, tenía todo, y se enamoró perdidamente de esta chica de 15 años. Tenían planes, por supuesto, a futuro, porque él entendía que ahora no era el tiempo. Tenía que ver por su familia, y una nueva familia no sería de mucha ayuda, pero ¿por qué no ir caminando juntos? Era una buena persona, un buen muchacho. Un día va caminando de regreso de los campos. Ha terminado la faena y se apresura porque va a comenzar a llover. Ha visto nubes en el cielo, y conforme va acercándose a este paraje conocido como agua agria, se suelta un diluvio verdaderamente, una tormenta pero épica, con relámpagos y agua helada, que le impiden avanzar más. Lo único que le queda es meterse en una pequeña cueva que hay por ahí y guarecerse. Se sienta ahí en una piedra a esperar, con la idea de que en algún momento va a pasar la tormenta. De pronto, siente que alguien le avienta una piedrita. Se voltea rápidamente, no hay nadie. Después le avientan otra piedrita y se escuchan risas. Él se voltea y dice: ¿Qué pues, hombre? No estén dando lata. Se imagina que son niños que se guarecieron igual que él y le quieren jugar una broma. Es joven, tiene 16 años, todavía es juguetón, así es que se hace el que no ve. Y de pronto toma una piedrita y la avienta para atrás y se voltea y oye las risas. Hasta que se da cuenta que no eran niños, sino duendes, que quieren jugar con él. Se espanta, pero sabe que si no hace caso probablemente lo lastimen. Las leyendas dicen eso. Así es que cuando los duendes se acercan, él los puede ver. Contaba este hombre, este joven, que los pudo ver, que estaban ahí con él y que eran extraordinariamente fuertes porque empezaron a jugar con él, a jalonearlo, a reírse y a bromear, como si fueran niños jugando con él, pero eran muy fuertes. Así que le siguió la corriente, aventaba cosas, reía, como si estuviera divirtiéndose. O, más bien, se estaba divirtiendo. Era un muchacho sencillo, de campo, un tipo limpio. Así es que en ese momento se rió y se divirtió hasta que se cansaron. En un cierto momento, ya cansadas aquellas criaturas y cansado él, se sentaron por ahí y uno de ellos, probablemente el mayor o algo así, se acercó y le dijo algo aterrador. Le dijo: vas a morir muy pronto. Te quiero decir que vas a morir muy pronto. Por eso, prepara tus cosas, arregla todo, no dejes nada pendiente, despídete. No podemos hacer nada. Solo avisarte que vas a morir muy pronto y que tienes que arreglar todo. Y ahora vete. Y sí, al salir ya no llovía. Muy triste este jovenazo llega a casa de la chica, de su novia, a despedirse. La chica le dice que eso no puede ser, que por favor, ¿cómo cree eso? Y realmente se imagina que estaba inventando algo.
pero se le veía preocupado. Después fue y se despidió de otras personas, arregló algunos asuntos que había por ahí, volvió a ver a la chica, se volvió a despedir, la chica le volvió a decir que todo eso no era posible, que así no son las cosas, y se fue a trabajar. Ese día, el conductor del autobús en el que estaba tenía particular encono hacia él. No lo soportaba. Era un muchacho muy guapo, grandote, joven, y el conductor no solamente sentía envidia, sino rencor. En un cierto punto del camino, y tras estarle dando órdenes absurdas todo el camino, le dijo: «Bájate y revisa la llanta de adelante». El joven obedece, se baja, mete la cabeza y en el momento arranca el camión y lo mata. No era una casualidad. Lo asesinó. No fueron los duendes. No lo mordieron, no lo infectaron, no lo contaminaron de nada. Simplemente le avisaron lo que ya sabían, que su tiempo se había terminado. El conductor aquel, quién sabe si habrá sido juzgado o no. Es difícil saberlo. Pero la historia no deja de ser asombrosa. ¿Cómo pudieron saberlo aquellos seres de la cueva? Buena pregunta. El hecho es que se despidió de todo el mundo, como si realmente hubiera ocurrido eso. ¿Usted qué pensaría? Buenos días, mi nombre es Samuel, resido en Madrid, España. Soy un fiel seguidor de Relatos del Lado Oscuro desde que lo descubrí. Darle enhorabuena primero a todo el equipo, en especial al señor Cantalapiedra, que es la cara visible, y bueno, me encanta cómo narra, cómo explica las historias, ¿no? Es genial, me encanta. Quería en este caso hablar un poco del tema de los sueños. También ocurren cosas paranormales o extrañas, ¿no? Durante esta fase. Yo la verdad es que tengo problemas de sueños serios tratados por el hospital hace ya tiempo y no saben cómo solucionarlo. Lo cierto es que tengo sueños muy vividos. Hay algunos que, bueno, los llevo arrastrando años. Incluso hay lugares como una casa que la tengo ahí como si fuera mi propia casa. Me conozco palmo a palmo, finca, todo, ¿sabes? Increíble. Quiero compartir un sueño de los tantos que tengo, que lo he convertido en un relato. Al relato le he llamado El secuestro. Bien, bueno, pues el secuestro comienza así. Trabajo como ingeniero de automoción. Llevo años entre informes, planos, proyectos. Soy una persona joven. Necesito dar un cambio a mi vida y no puedo seguir encerrado en la oficina. Esto no es lo que más ilusión me hace. Cuando era niño, quería irme a África y cuidar de las jirafas, pero me di cuenta con el paso del tiempo que no servía para ello. Me despierto aturdido. Veo que estoy en el hospital. Entran dos médicos y uno de ellos comenta: «Veo que estás despierto. ¿Cómo te sientes hoy?». Tras un largo silencio, Andrés responde: «Sé lo que pasó y me asusta. No puedo respirar. Estoy angustiado. ¿Nos quieres contar o esperamos que estés preparado? Tú decides». Andrés se queda callado, mirando al infinito, y no responde. Los médicos esperan pacientemente. Está bien, lo voy a contar. Iba en el autobús como cada mañana, sentado en la parte de atrás. Iba leyendo cuando empecé a escuchar voces. Levanté la mirada y había dos hombres, que estaban armados y gritaban al conductor para que abriera la puerta de la cabina. Este se negaba, y agarraron a una mujer y la pusieron una pistola en la cabeza, indicando al conductor que abriera o la matara. El conductor cedió, abriendo la puerta. Lo sacaron a empujones, indicando a la pasajera y al conductor que se fueran a la parte de atrás, y sin media palabra lo dispararon. Entro en pánico. La respiración se me acelera. Me estoy mareando, y de repente todo negro. Cuando abro los ojos veo que no he tenido una pesadilla, que es real, y he sufrido un desmayo. Sigo sentado en el mismo sitio. Miro alrededor y no estamos todos los pasajeros. Ahora solo somos 6 y los cuerpos de los 2 heridos ya no están. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quieren de nosotros? Noto que nos movemos, pero nadie conduce el autobús. Y a través de la ventanilla solo se ve oscuridad. ¿Dónde estamos?, me pregunto. Tranquilo, Andrés, respira despacio, lo estás haciendo muy bien, comenta el médico. Nos dicen que nos levantemos. A empujones nos conducen hasta la puerta de salida del autobús. Cuando desciendo veo que estoy en un camión, donde el autobús está dentro. No entiendo cómo no hemos llegado hasta allí. Me quedo paralizado.
me empujan para que avance. Cuando desciendo, lo primero que veo es a otros 2 hombres y que estoy en un almacén enorme. Nos atan las manos con unas bridas y nos llevan hasta el interior de una avioneta. Nos empezamos a alborotar y les gritamos: ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Qué vais a hacer con nosotros? La tensión se mastica. Cuando la avioneta empieza a moverse, todos nos callamos. El pánico me invade. Me siento otra vez mal. No puedo respirar. Y de nuevo, todo negro. Cuando despierto, me encuentro en una habitación enorme, junto al resto de pasajeros. No sé el tiempo que he estado inconsciente y lo que ha durado el trayecto. ¿Dónde nos habían traído? ¿Qué quieren? Miles de preguntas se agolpan en mi cabeza. El silencio es sepulcral, hasta que entran los secuestradores gritando para que nos pongamos en pie y nos llevan a otra sala. Uno de ellos hace una llamada, no sabemos a quién. Le está diciendo que si no pone en libertad a un peligroso terrorista, cada 2 horas matarán a un rehén. El tiempo pasa, el teléfono no suena. Nos miramos unos a otros, temiendo lo peor. Uno de los hombres se levanta, coge a uno de los pasajeros, le pone de rodillas, mientras otro graba la escena, le apunta en la cabeza y le dispara. Comienzo a llorar, no paro de temblar, estoy horrorizado. Tranquilo, Andrés, si quieres lo dejamos y luego seguimos. No, doctor, prefiero terminar lo que he empezado. Pasan 2 horas y se repite la misma escena. No puedo más. Algo se ha roto dentro de mí. Me levanto y voy con furia hacia ellos. Alguien me da un empujón y caigo al suelo desplomado. El teléfono no suena. Perdemos la esperanza de salir de allí con vida. Me viene a la cabeza un sueño que había tenido en varias ocasiones, en el que conozco mi coche, le doy a un botón y salen 2 cuchillas. Si fuera real, no iba a quedar ni uno. Han debido de pasar 2 horas. Se levanta para llevarse a otro. Me levantan a patadas y me llevan al centro de la sala. Yo rezaba todo lo que sabía, era el fin. Me apunta con el arma. Siento el cañón en mi cabeza. Cierro los ojos y de repente escucho una explosión y un estruendo enorme. Manos arriba, escucho. Todo se vuelve oscuro. Ya no recuerdo nada más. Desperté en el hospital. No sé cómo nos encontraron y lograron sacarnos de allí. Ahora le voy a platicar otra historia que me ha llamado la atención. Es extraña. Y también es mexicana, en el estado mexicano de Hidalgo, en la parte central. La capital de aquel estado se llama Pachuca, y es un lugar donde sopla el viento mucho y hay mucho polvo a veces, pero es una zona histórica. El asunto está en que Alma vive ahí con su familia en una colonia más o menos reciente, en las afueras de Pachuca, en una zona apartada. Bueno, no tan apartada, simplemente es en las afueras. No está pavimentada la calle, no hay mucha iluminación. Es una zona reciente, digámoslo así. Y aquella vez, en la escuela le piden hacer un trabajo. Ella es una buena estudiante. El trabajo consiste en algo así como recortar periódicos y pegarlo de alguna forma. Un collage. Por supuesto que lo va a hacer. Le da gusto poder hacer ese tipo de cosas, le agrada hacerlo. Cuando se da cuenta que su amiga, que por cierto vive a unas pocas cuadras de su casa, no está tan animada. Cuando ella le pregunta el por qué, aquella chica confiesa que en casa no hay dinero ni para comprar un periódico. Las cosas están tan mal que a duras penas hay para la comida. ¿Cómo le va a pedir dinero a sus papás? Sobre todo para algo así. Así es que Alma, como buena amiga, le dice, pues ven a la casa. Yo te comparto mi periódico. En serio. Y además vente y comes. La mamá de Alma es una de esas personas generosas, tremendas, que siempre está lista para tener un plato de comida para quien llegue. Alma llega de la escuela y le dice, mamá, va a venir fulana, mi amiga. Viene como a las 4:30, ¿no te molesta? No, hombre, claro que no. Nada más, por favor, que se regrese temprano. No me la vayas a tener aquí hasta la noche porque ya ves que está feo. No, mamá, claro que no. A eso de las 4, un poco antes, llega la amiga, pasa, se sienta, come como si fuera el día del juicio final porque esa chica tiene hambre. Y después de comer se sientan por allá a parlotear y a jugar un poco y tú y que yo y no sé cuánto hasta que dan como las 5:30, casi las 6. Momento en el que mamá grita, ya se tiene que ir tu amiga. Le entrega los periódicos y la amiga le confiesa que le da miedo regresarse sola.
Alma, por supuesto que quiere ir con ella, pero nada más a la mitad. A la mitad del camino entre ambas casas, cada quien jala para su casa. Hecho, muy bien, llegan a la mitad del camino, se despiden, moa, moa, cuídate, cuídate tú también, y comienzan a caminar. Como solo es un pedacito, Alma dejó la puerta nada más entreabierta. Es decir, que no le echó llave ni nada, nada más la jaló. Va caminando, viendo fijamente el piso porque hay muchas piedras y hay baches porque no está pavimentado aquello, no tiene concreto, no tiene nada, hay piedras. Así que para no tropezar, va viendo el camino. De pronto, mientras va haciendo aquello de ir caminando, mira a la distancia y justamente allí, cerquita de su casa, hay una persona muy rara. No está en la puerta, está un poco más allá, pero es una persona verdaderamente rara, va vestida como con una especie de túnica. ¿Quién rayos lleva una túnica? Pero además, conforme ella se va acercando un poco más, va mirando fijamente. Aquello gira y pareciera tener una especie de máscara blanca, algo. Es una imagen muy fea. Alma piensa 2 veces lo que va a hacer. Hay 2 posibilidades. Una, que arranque corriendo a casa de su amiga a pedir ayuda. Otra, que arranque corriendo hacia su propia casa y se encierre, que le gane la entrada a aquella cosa. Si se va a la casa de la amiga, su mamá no sabe que está abierta la puerta y esto se puede meter, vaya a ser un maldito loco por ahí. Así es que, sin pensarlo más, comienza a correr a toda potencia en dirección hacia su propia casa, para llegar allá, cerrar la puerta y santo remedio. El hecho es que va corriendo a toda velocidad y sigue viendo aquella cosa ahí parada, con esa especie de túnica oscura y esa cara rarísima. De pronto baja la vista para ver las piedras y no tropezarse, y cuando levanta la vista ya no está esa criatura, y aún así sigue corriendo como loca, llega a la puerta, empuja la puerta, que nada más estaba entreabierta, se da la vuelta, cierra rápidamente y arranca corriendo para entrar a su casa y choca con algo. Hay algo que la detiene, pero no ve nada. Aquello que la detiene la está sujetando. Cada vez que ella intenta pasar, la sujeta y la tumba para atrás, y vuelve a intentarlo y aquello la golpea, al punto de que se da cuenta que hay una barrera que no la deja entrar. Pero es una barrera que se siente, no es una pared. Es algo que la sujeta. Es un momento de pánico verdaderamente, que no sabe si gritar, si echarse a correr ahora de regreso, o si qué. Lo único que se le ocurre es jalar a la izquierda, pero es una chica muy atlética. Así es que cuando jala a la izquierda, inmediatamente brinca y se regresa a la derecha, da la vuelta y entra a su casa. Aquella cosa se ha quedado ahí. Trepa corriendo hasta su recámara, en donde está sentada su mamá haciendo alguna manualidad. Llega y se le abraza, aterrada. La mamá, por supuesto, la consuela, la tranquiliza y le dice que esas cosas a veces pasan. Porque, desafortunadamente, la colonia, bueno, este lugar y particularmente esta manzana, era el antiguo cementerio de Pachuca. Hace muchos años que se llenó, así es que lo pasaron al nuevo cementerio. Y aquí se quedó así. Alguien llegó, ocupó un lugar, luego otro, y nadie se molestó en sacar lo que estaba ahí. Ahora le platico una historia bonita, para ir aligerando un poco el ambiente. Esta historia nos la platican de Colombia, y nos la platica Carla. Ella nació en Barranquilla, pero por cuestiones de estudios y demás, tuvo que emigrar. Como muchas personas, tuvo que emigrar. El asunto está en que su padre, un maestro, se queda en el pueblo allá, en donde vivían, que no era exactamente Barranquilla, sino en las afueras. Va pasando el tiempo, ella y su hermano se mudan a vivir a las ciudades, el papá se queda allá. Cada quien hace su vida. Ella tiene un par de crías muy bonitas, par de chiquillos muy bonitos. Su hermano se casa con una mujer con la que tiene 2 niños también muy bonitos. Pero desafortunadamente pasa el tiempo y él se separa de esa mujer. Cuando el más pequeño tiene apenas 3 años, se separa de aquella mujer y vuelve a vivir allá, en el pueblo. Todos allá muy tristes porque el abuelo, ahora ya jubilado con más de 60 años, no puede ver al niño. Se muere de ganas de ver a ese nieto, al que no conoce, al de 3 años. Todos los demás lo van a visitar y al grandecillo ya lo había visto, pero este pequeño no ha podido verlo.
Cuando están planeando volver a la ciudad para que conozca al nieto, de pronto fallece. Fallece el papá. Una situación muy triste. Todo el mundo se queda con esa sensación amarga. Y si bien la esposa se habían separado, la relación no se había roto, pues seguía habiendo algún contacto. Y es cuando ocurre aquello. Esta señora está en su casa como siempre. Ha ido a trabajar, ha ido a no sé qué. Regresa, sienta a los dos pequeños a ver la tele. Ella sube a hacer las cosas que tiene que hacer como buena madre, que dobla, guarda, cose, lava, zurce, todo aquello que hace una madre después de ir a trabajar y cuando regresa a casa. Está ahí. Cuando baja, de pronto, por alguna cosa que le ha faltado, ve que solamente está el grandecito que sigue viendo sentadito sus caricaturas. Cuando le pregunta, oye, ¿tu hermano? No sé. ¿Cómo que no sabes? Dijo que iba a ir a buscar a mi papá, yo no sé. ¿Cómo que iba a ir a buscar a su papá? El pequeño no se había repuesto de la partida del papá, de que se habían separado y seguía soñando con verlo. Cuando la madre sale corriendo a la puerta, se da cuenta que la puerta está abierta y que el bebé de 3 años en una ciudad concurrida en donde pasan autos, gente, no está por ningún lado. Comienza a gritar como loca. Rápido llegan algunos vecinos y empieza la búsqueda. La gente de la tiendita va, buscan, vienen. De pronto hay mucha gente que lo está buscando por todas partes. No encuentra nada. Ella se imagina que ya se lo llevaron. Un niño de 3 años, bonito, en la calle, solo. Si no lo han atropellado es porque ya se lo robaron y siente que se desmaya, siente que se muere. Llaman a la policía. Llama también al exesposo, para que esté enterado y toda aquella situación horrenda. De pronto tiene que volver a casa. Se acuerda que tiene otro pequeño de 4 años y tiene que verlo. Así es que regresa rápido a casa preparándose para recoger a su hijo de 4 años e irse a las oficinas de la policía y seguir aquello. Cuando entra, están los dos sentaditos viendo las caricaturas tranquilamente. La mamá se desmaya, le vuelve a dar el aire, no sé cuánto, abraza al bebé. ¡Ay, mi hijo! Dice, ¿cómo regresó? Y el más grandecito le dice, no sé. Alguien tocó el timbre, yo me asomé y estaba ahí mi hermano. ¿Cómo? ¿No había nadie? No, no había nadie. ¿Y quién tocó el timbre? No sé. El pequeñito no alcanzaba. Por la altura de 3 años no alcanzaba a tocar el timbre. Bueno, ¿pero cómo llegó? No, pues no sé, yo nada más abrí y se metió ya. Entonces le pregunta, ¿quién te trajo? Y el niño se ríe mucho y le dice, mi abuelito. No, ¿cómo tu abuelito? ¿Cómo va a ser eso? Sí, me encontró en la calle y me dijo, vente, mijo. Vente, te voy a llevar con tu mamá. Me agarró de la mano y me trajo a la casa. Y me dijo que era mi abuelito. Por supuesto, aquella señora se inquieta mucho, ya le dice al papá que ya están ahí, todo eso. Y un par de días después, cuando ya le contó la historia, el papá regresa a la casa trayendo consigo una fotografía del abuelo y la pone sobre la mesa, sin decir nada. El chiquillo aquel brincotea de gusto de que lo vino a ver su papá y todo aquello, y de pronto ve la foto y dice, mi abuelo, y sigue jugando. ¿De dónde lo conoces? Él me trajo a la casa. Hay abuelos que no se van mientras tengan algo que hacer aquí, como por ejemplo, cuidar un nieto. Ahora le voy a platicar algo relativo a sueños. Norma es una mujer mexicana y toda su vida ha sido una persona espiritual. Alguien que se ha interesado en las cuestiones espirituales. Cercana a la abuela, cercana a la mamá. Una persona que cuida, pero que quería saber de esto. Ha participado en talleres de angelología, de superación personal, de sanación, de muchas cosas. Ha estado en cursos relacionados con estos temas de crecimiento espiritual. Por una curiosidad natural, lo que nos revela que era una persona que ya tenía una sensibilidad que necesitaba ser atendida. Es quizá por eso que lo que nos cuenta no nos sorprende, como por ejemplo,
cuando una de sus mejores amigas se fue a vivir a Guadalajara. Y seguían manteniendo contacto. No era como ahora que por el WhatsApp, Facebook, correo electrónico. No, era carta convencional en papel con sobre y timbres postales. Siempre que ella soñaba con su amiga, al día siguiente llegaba la carta. Es extraño, ¿no cree? Pero lo más extraño es que en México la correspondencia podía tomar 15 días. La amiga iba y depositaba en el buzón la carta. Tardaría 15 días en llegar a Norma. Y ella presentía esto, lo soñaba el día anterior. Interesante eso, esa sensibilidad para algo más. Pero obviamente también hubo otros sueños. Sueños que podían ser premonitorios o sueños de contacto. Porque es difícil diferenciar por el tipo de sueños, como por ejemplo cuando murió la mamá. Eso ocurrió a finales del siglo pasado, 99. Y por supuesto que como cualquier persona, sintió la tristeza de aquello. Sintió y al mismo tiempo siempre queda la sensación de habré hecho todo lo que podía hacer, le habré dado todo lo que tenía que dar, y empieza a sentir una culpabilidad enorme. Porque siempre vamos a encontrar en nuestra cabecita la idea de que no hicimos lo que deberíamos, que no le dimos el beso, que no le dijimos cuánto le queríamos, que no le dimos los abrazos necesarios, que no le acompañamos lo suficiente, y todo aquello se empieza a llenar en su cabeza a punto de estallar y llora todas las noches, largas horas. Se empieza a desgastar, por supuesto, porque el hecho de no dormir y estar llorando durante la noche afecta a las personas y poco a poco se empieza a deteriorar en su salud y empieza a sufrir periodos depresivos y empieza a hundirse en esta marisma de tristeza y de resentimiento hacia sí misma por no haber cumplido todo aquello hasta que aquella noche sueña con su mamá. Es un sueño interesante. De pronto, en su sueño aparece ella. Se le ve bien. Se le ve bien. Se acerca, la mira fijamente y le dice, no hay nada que perdonar. Se le queda viendo. Y Norma despierta. A partir de ese día, claro, el dolor no se va. Siempre está ahí. Pero la tranquilidad de que vino a decirle, todo está bien, es importante. Y eso se repetiría algún tiempo después, porque después del fallecimiento de la mamá, 4 años después fallece su tía, que era su madrina también, una persona que era su segunda madre. Cuando faltó la madre, la madrina se volvió su paño de lágrimas, su confesora, su gente de confianza, y un día se le muere. Y por supuesto eso se suma. La tristeza se va sumando, se derrumba el mundo, vaya, hasta que ocurre aquel sueño. Es un sueño extraño, porque ella de pronto, en su sueño, sale de su casa y se para en la calle, a esperar. Está ahí junto a ella su tía. Se le ve perfectamente bien, muy limpia, muy blanca, muy bien vestidita, muy arregladita. Están esperando algo. Y ella le pregunta, ¿qué estamos esperando? ¿A dónde vamos? La tía se le queda viendo y dice, no, tú no vas, yo voy. Pero, ¿cómo es eso? No te preocupes, ya me alcanzarás después. El hecho es que Norma se queda con esa inquietud. Bueno, pero me voy, no me voy, ¿por qué estoy aquí? Solo veniste a despedirte. Acto seguido, observa cómo aparece algo que pareciera ser una carroza, algo similar, una imagen alegórica, con unos caballos blancos, una imagen plenamente alegórica. La tía se despide y se marcha, con una enorme sonrisa. Por supuesto, esto la tranquilizó enormemente. Y no ha sido lo único, claro, porque las personas que tienen el don de soñar con otras personas exhiben una sensibilidad especial. Es un don extraño. A veces puede ser triste, pero muchas personas relatan que a través de estos sueños han logrado esa catarsis necesaria para liberar, para saber que como dicen los argentinos, no es el único tango que bailamos. Y ahora me voy hasta la parte norte de México, en la frontera con los Estados Unidos, en donde Violet es una psicóloga clínica que trabaja en un hospital de salud mental. No le voy a dar más datos.
Allá por el año 2013 el hospital es un hospital relativamente nuevo. De hecho, se han anexado algunas zonas. Ella está en un área de consulta, cerca de la recepción. Son varios cubículos. Después sigue un pasillo, a espaldas de su cubículo. Este pasillo no está en uso todavía, es nuevo. Está apagado, está oscuro. Va a ser donde duerman los médicos residentes. La gente que se queda ahí tiene unas regaderas, etc., pero ahora mismo está cerrado, no hay nadie. El cubículo de Violet es un cubículo peculiar. Por alguna razón del destino tiene una puerta que da hacia la zona de la recepción y donde están los demás consultorios. Y luego tiene otra puerta a sus espaldas que da hacia el pasillo oscuro, y todo lo demás es vidrio. Así que si usted voltea a mitad de la noche, allá atrás va a estar muy oscuro y allá adelante está iluminadito. El horario de trabajo termina alrededor de las 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes, con consultas, personas que llegan a pedir algún apoyo emocional, cosas de ese estilo. Aquel viernes, en el año 2013 más o menos, Violet está en su cubículo, en su consultorio, sola. La persona que iba a ir a consulta no fue, así es que ella aprovecha el tiempo y se pone a trabajar en sus informes, prende por ahí un aparato de música, con una música tranquila y agradable para relajarse. Ya estamos cerrando la jornada, son las 7 de la noche, le falta 1 hora para irse a su casa, es viernes, el mejor día de la semana, y por supuesto, tranquila, toma su bolígrafo y está anotando. Y continúa anotando, y cada cosa que ve y registra y escucha por ahí como de fondo, algo que está por allá, risas. Después de un momento las risas se transforman en risas y juegos. Se escucha cómo están jugando con una cosa que en México se llaman tazos. Son unas rueditas de lámina que venían en las frituras, en las papas fritas, esas de paquete, y los niños juegan con eso a aventarlo en el piso y a ganarse los tazos de los otros. Es un juego infantil y ella escucha el clásico golpeteo de eso, que es una laminita y hace un ruido peculiar. Sigue anotando aquello con la clara idea de que, bueno, hay otra persona más, hay otra psicóloga por ahí que está dando consulta, seguro es una familia y vienen con niños. Así es que estos son los niños. Pero se le hace raro algo. El ruido lo escucha justo atrás de ella, en el pasillo aquel. Se supone que está cerrado con llave, porque no está en uso y nadie tiene acceso. Sigue con lo suyo. Y las risas se van acercando cada vez más a su puerta. Queda convencida de que realmente hay alguien ahí. Los niños se metieron ahí. Así es que teclea en su ordenador, en la computadora que tienen una especie de mensajería interna, y le escribe a su colega: oye, los niños de tu familia están dando lata aquí en el pasillo, mejor llámenlos porque van a venir y las van a llamar la atención, no sé qué. Cierra aquello. Y acto seguido las risitas se siguen escuchando, pero ahora hay un cambio. De pronto, pa, pa, pa. 2 golpecitos suaves en su puerta. 3 golpecitos suaves en su puerta. 4 golpecitos suaves que se van tornando más violentos y las risas se escuchan por todas partes, justo atrás de ella. Por supuesto que siente un escalofrío de película. Apaga el radio, agarra su maleta, echa todo lo que puede y se sale a esperar allá, en la recepción, en donde casualmente va pasando la señora que está haciendo la limpieza y le dice: ay, doctora, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan pálida? Ay, no sé cuánto. Es esperar no sé qué, y en eso ve que sale su compañera de trabajo y se despide de 2 personas, un hombre y una mujer. Y se acerca y le dice: ¿ya te vas? ¿Me esperas? ¿Nos vamos juntas? Dice: solo por curiosidad. ¿Tus pacientitos eran familia o nada más los 2 que salieron? No, nada más ellos 2, era terapia de pareja, no venían con niños. Se regresa aquella otra amiga a recoger sus cosas y la señora que está haciendo el aseo le dice: no se preocupe, doctora, aquí pasa eso todo el tiempo. ¿Cómo? Sí, cuando limpio el área nueva. Apenas termino de limpiar cuando escucho las risas y veo cómo hay pasitos en donde acabo de trapear, o me tiran mi mechudo, el trapeador, la cosa con la que se trapea, los pisos. La deja recargada por ahí, cuando voltea ya se la tiraron, le voltean la cubeta del agua, le hacen todo tipo de bromas hasta el punto en el que ya mejor no. Hace eso al caer la tarde. Precisamente por eso estaba tan a gusto limpiando el frente. ¿Qué son? Buena pregunta.
Por supuesto que los siguientes viernes tuvo cuidado de salirse un poquito antes o siempre estar acompañada, y si no había nadie ahí, mejor irse a la recepción y ahí estar haciéndose un poquito la loca para que pase el tiempo, porque en ese lugar las cosas son muy raras. ¿Y sabe qué es lo más raro? Es la segunda persona que nos comparte un relato de ese mismo lugar, de ese mismo nosocomio, de ese lugar de salud. Algo ocurre ahí. La cercanía con la frontera, eso es importante. Un poquito más allá, apenas a unos 100 metros, un punto de cruce fronterizo de inmigrantes ilegales que vienen de toda la parte central de América, cruzan por México e intentan llegar al sueño americano, muchos de ellos muriendo ahí mismo. ¿Tendrá que ver? Yo creo que sí. Nuestra amiga María del Carmen nos platica una historia de cuando era niña. Su papá solía viajar por períodos muy prolongados de tiempo. Trabajaba en Jalisco o en alguna parte del norte de México y solo venía eventualmente a la casa. Cuando venía era motivo de fiesta. Y no solo de fiesta, sino de paseos, de idas a lugares bonitos. El hecho es que en una de esas visitas, todos montan con el papá y se van a un lugar precioso. Van ahí, chacharean, ven no sé cuánto, aquí y allá. Y llegan a una tiendita. Al estar en la tiendita, compran algunas cosas, se ríen, bromean y se regresan a su casa. Sin embargo, apenas volver a la casa, la mamá de María del Carmen presenta algo muy raro en la cara. Es como un piquete de algún insecto, como si un bicho lo hubiera picado. Tiene esa mancha rojita. Al paso de un día o dos, aquello crece enormemente. Así es que preocupados van al médico. Le mandan una pomada y unas pastillas. Pero no cede. Sigue creciendo y ahora se ha formado como una especie de halo alrededor del piquete, con unos puntitos feos, de un color morado extraño, que amenaza toda la cara. Es una cosa muy fea. Vuelve al hospital y bueno, aquello se vuelve el ir y venir. Porque ahora tómate esto, ahora inyéctate esto, y aquello no cede. Y no cede. Hasta que una vecina le dice, mire, a usted lo que le hicieron fue mal de ojo, y eso no se le va a curar con lo que le están dando. Claro está que ella no lo creyó. Era una mujer moderna, y creer eso no iba muy a su estilo. Pero siguió creciendo aquello, y ya dolía, y se veía como que iba a empeorar. Así es que un buen día se fue a ver a una señora que decían que curaba el mal de ojo. Esta señora le dijo, mira, vas a hacer esto. Busca un chile seco, bien seco. Compras alumbre. Rellenas el chile con el alumbre, que es una sustancia, una sal mineral que hay por ahí. Y con eso te frotas ahí. Suavecito, no te vayas a raspar, solo frótalo. Luego ponlo en un comal y quémalo. Cuando se haya quemado todo el alumbre, revisas qué hay ahí. Y así lo hace. Un día se encierra en su habitación, consigue un chile grande, seco, lo rellena de alumbre y se frota aquello. Después lo coloca en un comal, le da vuelta, 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 hasta que ya no queda nada, salvo el chile. Y entonces lo abre y lo ve. Y llama a María del Carmen. Le dice, a ver, hija, tú que tienes buenos ojos, ¿qué ves ahí? Ella abre aquello, se le queda viendo y dice, bueno, parece una mujer. Parece una mujer embarazada. Mira, tiene sus ojitos, todo. Aquí está el bebé. Exactamente lo mismo que había visto la mamá. Y sabe algo. Días atrás, cuando fueron de paseo, en una tiendita donde compraron muchas cosas y se estaba riendo agarrada del brazo de su esposo, se percató que había una chica joven mirándola fijamente. Fijamente, de manera incluso incómoda. Cuando la mamá de María del Carmen se volteó a ver, si es que la conocía de algo o por qué se le quedaba viendo, aquella chica se levantó de donde estaba y comenzó a caminar en dirección a la salida. La mamá de María del Carmen se dio cuenta que esa chica estaba embarazada, probablemente de un 7º u 8º mes, justamente lo que estaba dibujado ahí. ¿Casualidades? Ella sintió a partir de ese momento que algo le picó la cara. Y es que en aquellas regiones, al igual que en muchas partes de México, se sabe que existe el mal de ojo.
En esa misma calle a una vecina suya le mataron a su niña. No, nadie la tocó. Simplemente era una criatura muy bonita. Llamaba la atención por lo bonita que era. Parecía una muñequita con una sonrisa espectacular, grandes ojos, y esa sonrisita la regalaba a cualquiera. Un buen día se enfermó y empezó a deteriorarse en cuestión de horas hasta que al llegar al hospital se les murió. En medio del velorio se acercó una mujer a suplicar que la perdonaran. Cuando aquella vecina le dijo: ¿y por qué te voy a perdonar? ¿Tú qué me hiciste? Te maté a tu hija. ¿Cómo que me mataste a mi hija? ¿Cómo dices eso? Tal por cual. Y se encoleriza y dice: es que tengo mal de ojo. Yo hago daño con los ojos, pero no pensé que le fuera a hacer daño. Discúlpame, debí haber vuelto enseguida. En ese momento no pensé que le fuera a hacer daño. Perdóname. Bueno, se suele hacer una protección para los niños. Hay un ritual para ello, pero suele ser algo tan simple como poner un cordel rojo, un listoncito en el pelo, o una semilla de una planta conocida como ojo de venado, que es vistosa, con un cordel rojo. A veces funciona. Por si las moscas, siempre vale la pena tener uno por ahí. Ahora, déjeme que lo lleve todavía más al norte, y esta vez es Jorge. Jorge es un camionero, es un trailero en los Estados Unidos, pero es una persona con doble nacionalidad. Es mexicano y es estadounidense. Y su tío también es trailero y también trabaja en los Estados Unidos, pero su familia vive en Piedras Negras, Coahuila, en el norte de México. El asunto está en que viven cerca. Su tío vive en una casita y él vive en otra que está por ahí. El tío tenía pensado visitar a su familia en septiembre, para las fiestas de la Independencia de México, el 15-16 de septiembre. Jorge no tenía planeado ir, porque de hecho tenía que ir muy lejos a traer un camión, un par de días después, y prefirió quedarse en casa descansando. Se bebió unas cervezas, cuando de pronto llega su tío y le dice: necesito que me lleves. Jorge le dice: pero tío, no te puedo llevar, me acabo de beber un montón de cervezas, ¿cómo voy a manejar así? No te preocupes, yo manejo, pero acompáñame. Vente tú en la camioneta para que tú te regreses. Total que lo convence. La camioneta es una camioneta alta, una pick-up, es alta. El hecho es que para llegar a Piedras Negras hay que hacer un recorrido por ciertos territorios, llegar a un punto conocido como Eagle Pass, de ahí a San Antonio, de ahí se cruza la frontera y de ahí se maneja una distancia hasta Piedras Negras, Coahuila. Van a viajar de noche, porque de esa forma llegarán temprano, justo a tiempo para la celebración, porque la esposa del tío ya lo tiene, porque le ha prometido ir y no ha llegado. Pero por supuesto, están del otro lado por necesidad, no por gusto, porque allá te pagan por hora y te pagan bien. Y aquí no. Es triste, pero es real. El hecho es que se montan en el vehículo y empiezan a manejar. Jorge, por supuesto, se acurruca en su asiento y ¡pum!, se queda dormido. El tío va manejando muy tranquilo, muy contento, lleva el radio puesto. Es un hombre que ha manejado toda la vida, es camionero, es un trailero, imagínese. ¿Qué le va a usted a enseñar de manejo? Este tipo se la sabe de todas, aún en la soledad de aquellas carreteras, porque después de que pasa usted el último poblado y antes de llegar a Eagle Pass, es una soledad absoluta. Está usted en una carretera en la que no pasa nadie. Salvo que es una ruta de inmigrantes ilegales. Los así llamados coyotes, polleros como también se les conoce, toman a los migrantes en la frontera y los cruzan a mitad del desierto por lugares increíblemente peligrosos. Y muchas veces los abandonan a mitad del camino. Se regresan, robando su dinero, haciendo horrores con aquellas personas, matándolos incluso. A veces son los narcotraficantes que, si alguien se niega a llevar carga de ellos, ahí mismo lo matan. Cosas horribles ocurren aquí, así es que va manejando cuando de pronto se para. Jorge despierta cuando siente que el vehículo se ha detenido. Y cuando se incorpora, observa que su tío está afuera del auto, de aquella camioneta, parado enfrente, con el teléfono en la mano, y está marcando un número, y acto seguido se pone el teléfono al oído. Es el año 2018, hace poco tiempo. Así es que lleva teléfono celular y toda la cosa. Se pone el teléfono para llamar. Y se queda ahí. Jorge piensa:
Está hablando con su esposa. Seguramente ya lo regañó otra vez. ¡Ay, pobre de mi tío! Se acurruca nuevamente y se queda dormido unos minutos cuando de pronto lo despierta el sonido de la bocina de una patrulla que le está diciendo: baje del auto con las manos en donde las podamos ver, y unas poderosas torretas de las patrullas están girando atrás de ellos, y una segunda unidad de la policía se incorpora y se pone junto. Bajan 2 alguaciles de Texas que son verdaderamente temibles y se acercan, listos para desenfundar un arma, porque estos tipos no se detienen para matar a alguien. Es gente muy violenta. Se acercan y por supuesto el tío se gira, levanta las manos. Jorge abre la puerta, saca las manos como debe de ser y grita: ya voy a bajar, por favor, no estamos armados, no tenemos nada, no hay nada ilegal en la camioneta, por favor, pueden revisarnos. Se acerca el sheriff aquel, le dice: documento. Saca su licencia de manejo de los Estados Unidos que indica ahí su número de identidad nacional y todo, dice americano. Sí, americano. Guarda la credencial, se acercan al tío y nota que están platicando el sheriff y el tío. El sheriff le dice: ¿tú llamaste al 911? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Hay una niña aquí. Acabo de ver una niña, me tuve que detener en el camino. ¿Cómo es? Niña pequeña, 6-7 años. Faldita, blusita de cuadros, en medio de la carretera, cruzó rápidamente, la vi correr entre los matorrales. Me detuve y los llamé. Hizo bien. Seguramente es alguna niña migrante que se les escapó o se perdió. En ese momento el sheriff llama a la migra, a la policía fronteriza, que son los encargados de andar buscando a los inmigrantes ilegales, y que suelen andar de día y de noche. Además, esos tipos están locos, andan en lugares peligrosísimos de día o de noche, y 2 minutos después aparece un todoterreno, cubierto de polvo, con unos guardias fronterizos arriba que se bajan y preguntan qué ocurre. El tío de Jorge les explica que acaba de ver cruzar la carretera una niña pequeña de unos 6 a 8 años máximo, con una faldita y una blusita de cuadros. Aquellos guardias que están parados enfrente, Jorge está ahí, está ahí a un lado, y aquellos guardias se le dicen, quedan viendo, y dice: bueno, ¿qué tal la viste? Sí, la vi muy bien, porque venía despacio y con las luces de la camioneta la pude ver claramente cómo salió de esos matorrales de allá, se me paró enfrente, la pude ver mejor y luego cruzó y corrió en dirección hacia aquellas lomas. Bueno, devuélvanle sus documentos a estos caballeros que sigan su camino. El sheriff saca aquello, le devuelve el documento, maneje con cuidado y le dice: bueno, que no van a hacer nada. ¿Cómo es posible que no vayan a ir a buscarla? Esa niña puede morir ahora mismo, la pica un bicho, la mata el frío. ¿Cómo es posible que nadie vaya a buscarla? Se voltea el guardia fronterizo, aquel gigantesco de 2 metros de altura y una cara de pocos amigos, y le dice: es que esa niña ya está muerta. Pero búsquela, por Dios, es que ya la encontramos. Allá en esa loma, hace 5 días encontramos el cadáver putrefacto de una niña exactamente como la has descrito, vestida exactamente igual como la describiste. Mejor sigue tu camino. Ambos subieron en la camioneta y continuaron manejando, con las manos haciéndoles así. Se les había atravesado en la carretera un fantasma. Ahora, para que nos vayamos tranquilos a casa, le voy a platicar una historia de Japón. Isabel nos ha compartido un relato muy peculiar. Ella contrajo matrimonio con un ciudadano japonés y viven en Japón. Y en el año 2004 tenían un precioso niño de 1 añito, chiquito. En aquellas regiones estos niños les dicen half o niños medios, porque son parte japonesa y parte occidental. Y se les considera bonitos. La gente se acerca para tocarlos, para verlos. Es una cosa muy peculiar. El hecho es que ella va muy orgullosa con su niño al centro comercial. Llegando al centro comercial, entran a una tienda, están por ahí platicando no sé qué, ve unas cositas y tiene el niño junto. Todo el tiempo lo tiene junto, agarradito. De pronto levanta la mano para colgar algo y cuando mira hacia abajo ya no está el niño. Pero han sido 4 segundos o 5 lo que tardó en colgar aquello, ya no está el niño. Se da la vuelta, mira para acá, mira para allá, camina para afuera, camina para acá. No hay donde esté. No está el niño. Se regresa inmediatamente a la tienda, busca entre la ropa a ver si no se metió abajo y en ese momento junto a ella aparece una mujer japonesa, una señora japonesa ya mayor, vestida con una ropa propia de una persona que atiende en la tienda. Debe de ser una empleada de ahí, que le pregunta si todo está bien y ella responde: mi niño no está.
Perdí a mi niño. ¿Cómo se llama? Tal. ¿Cómo viste? Tal. ¿En dónde estaba? Aquí. Esta mujer se mueve para acá. Se voltea y le dice, llame a su esposo. Llame a su esposo y pídale que él se encargue de hablarle a la policía, porque Isabel no hablaba tan bien el japonés como para entenderse, así es que le habla a su esposo y le dice, se me perdió el niño en el centro comercial, pide que lo cierren de inmediato. El esposo llama y efectivamente, cierran el centro comercial. Todo lo cierran para evitar que se lo robaran. Así de importante es un niño en aquel país que no dejaron salir a nadie. Mientras tanto, aquella mujer ya mayor la va acompañando, le dice, mira, tranquilízate, en este momento ya todo está bien, en cualquier momento llega tu marido y tu bebé va a estar muy bien. ¿Por qué no bajamos a buscarlo? Y por supuesto ella le dice, ¿cómo va a bajar si solamente hay escaleras eléctricas? No sabe subirse una escalera eléctrica, no te preocupes. ¿Por qué no bajas a buscarlo? Si yo lo veo aquí arriba, te aviso. Aquella mujer le sonríe y le hace la señal de que vaya allá. Y se queda muy seria. Por supuesto, Isabel sabe que su bebé no va a poderse ir, que no hay manera de que haya bajado, pero decide bajar también para recibir a su esposo y ver qué más. Justo ahí, al bajar, en una puerta hay un guardia con el bebé. El bebé fue encontrado allá abajo. Estaba abajo. Cuando llega el esposo ya se levanta la alerta, todos en paz, celebrando aquello, se van a su casa, qué susto. Y a ella le queda el remordimiento del susto que también le dio a la pobre empleada aquella, por lo que decide llevarle un regalo. Algo muy propio de ella, ella es chilena si estoy en lo correcto. El hecho es que le va a llevar un regalo propio de su tierra. Y va allá y la busca. Pregunta con las chicas que estaban ese día y le dicen que no está esa señora ahí. Regresa un par de días después y otra persona le dice, no trabaja aquí. Que sí, hombre, una señora ya un poco mayor, delgada, vestida con un trajecito así y asado, se las describe y dice, no, desde que yo estoy aquí no hay nadie así. Total, regresa una tercera vez y por tercera vez ahora hay una persona mayor que le dice, es que esa señora no trabaja aquí, yo tengo algún tiempo y no conozco a nadie con esas características, quizá de otro local. Va y pregunta y pregunta y pregunta. Ella sostiene que era alguien que ya no era de este mundo. O quizá un ángel guardián. Buenas noches y que descansen en paz.